Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Guión. Quiero ahora saludar primeramente a los compañeros que nos acompañan. Exactamente, tengo aquí a mi izquierda Eva Carrasco. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Estamos bien. Un gran invitado. Un gran Que ahora invitado. saludaremos. Y por cierto, hay que hablar de ese sorteo del libro que ya, bueno, pues ha sido La mano inocente, Sí, maestra sí. de ceremonias. ¿Tenemos agraciado o no? Tenemos agraciado. ¿Podemos decir el nombre? ¿Ya puedo decir el nombre? Directamente, comenzamos así el programa. Pues tiqui, 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 tiqui. El superagraciado es Pedro López. Pedro López, que muchos de vosotros conoceréis, que es compañero de Inma Argüelles, Sí. que nos escribió al correo, que pusimos... Casualidad. Qué casualidad. Qué casualidad, tú. Óscar. Cuando saqué el papel dije, ¡qué fuerte! Pedro López, fíjate. Sí, además es un gran tipo, le tengo yo mucho cariño a Pedro y a Isma también. No, Sí, buenísima sí. persona y de Bellísimo. verdad que sí. Sí, sí. Pero esto del COVID hace tiempo que no lo podemos ver, casi pues físicamente como 2 años. En cuanto podamos, pues intentaremos estar. Esperamos lo más pronto posible que nos dejen salir ya de Cataluña y que podamos vernos y encontrarnos. Creo que con Óscar Fábrega, al que ya también saludo, coincidimos la última vez, creo que fue en Alfafar. Óscar, muy buenas. Exacto. Muy buenas, ¿qué tal? Sí, además creo que igual fue la última vez también que visteis a Pedro, también, creo que fue la última vez también que lo vi yo. Me Creo parece recordar. sí. Sí. Desgraciadamente, sí, a partir de ahí... ¿Sí? De hecho, recordábamos hace unos días con Miguel Ángel Pertierra, que tenemos unas imágenes con él, y nos dijo que, bueno, hace un año ya, fíjate que después estuvimos en Alcalá de Henares Es verdad. con él, y a partir de ahí todo ya, bueno, en pocos días, A creo que los es el 10 14, días. 14 de marzo, Óscar, como bien sabes, a partir de ahí nos confinaron, y es algo que te quiero comentar y preguntar. ¿Cómo lo has vivido así en grosso modo y cómo lo vives a día de hoy? Bueno, a ver, os voy a ser sincero, ¿eh? Y no quiero que nadie me acuse de negacionista y nada por el estilo, bueno, aunque realmente me da un poco igual, ¿no? Pero ha sido un poco raro mi experiencia con esto del confinamiento, ¿no? Primero porque aquí en Almería realmente durante los primeros meses no se notó. O sea, la sensación era un poco de irrealidad, ¿no? De decir, bueno, pero vale, yo sé que está pasando esto porque lo estoy viendo en las noticias, lo estoy viendo en las redes sociales, lo estoy viendo por ahí, tengo información del mundo exterior, pero no lo veo, no lo concretizo, ¿no? En mi realidad inmediata. Y así fue. Y de hecho, os puedo decir que yo no he tomado conciencia realmente, yo no he visto ninguna imagen mía, personal, en directo de esto hasta hace como un mes y medio, que dio la casualidad de que un compañero de la oficina dio positivo. Entonces tuvimos que poner todos en cuarentena y hacernos PCR, ¿no? Y ahí ya sí fue cuando tomé conciencia, porque bueno, tuvimos que ir a un sitio, al campo de fútbol de aquí de nuestro pueblo, de Roquetas de Mar, de Almería, y aluciné, ¿no? Me encontré, íbamos en coche todos a hacernos la prueba y había como 200 coches delante del nuestro y decenas de enfermeras haciendo PCR a saco, ¿no? De una manera increíble. Y ahí fue donde de verdad tomé conciencia de decir, joder, esto está pasando, ¿no? Con eso no quiero decir que dude de que haya estado pasando, ¿no? Sino que ha sido un poco raro todo. Luego, pues, sobre el confinamiento y demás, pues, bueno, relativamente bien por un lado, porque soy muy casero y he aprovechado mucho para... Tengo como 4 libros empezados y casi terminados. Pero por otro lado, muy mal porque nosotros somos muy de viajar y muy de viajar además en coche, que nos gusta, ¿no? De movernos por España, que creo que está muy bien ir visitar el extranjero, pero España está llena de sitios guapísimos y además, afortunadamente, y es una de las cosas que agradezco a esta profesión que tengo la suerte de tener un montón de amigos por un montón de sitios de España, ¿no? Y me jode mucho tanto no poder viajar como no poder ver a estos amigos, ¿no? Y eso es lo que más me duele, ¿no? Sin tener en cuenta, pues, los daños que ha habido, ¿no? Yo he tenido amigos y familiares que han fallecido por esto y un montón de gente que por otros temas, ¿no? Sobre todo por el tema del trabajo, lo están pasando súper mal, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues dentro de lo que cabe bien, ¿no? Yo no me puedo quejar porque dentro del mundo de los libros parece mentira, pero aunque parecía que en un primer momento iba a ser dañino, terriblemente dañino esto, pues no lo ha sido tanto. Porque al final la gente pues también ha aprovechado para leer en estos tiempos, ¿no? O sea que dentro de lo que cabe, pues bien. Pese a todo. Pese a todo. Pese a todo. Vamos a saludar al resto de compañeros que están, ya lo veo conectado, a Sis Granados. Muy buenas. Buenas, Pedro. Un saludo para ti, para Eva, para Miguel, para mi tocayo y sobre todo para Óscar. Muchas gracias por querer estar aquí otra vez con nosotros. Un placer, maestro.
Fíjate, Paco, que veo la parte superior a los dos, te veo a tu derecha tienes a Óscar Fábrega, Los dos escritores. los dos de Andalucía, que hoy es festivo y grabando y trabajando, o sea, es fantástico. Sí. Para que luego digan de los andaluces, que la mala Eso, fama que eso. tenemos por ahí. Los Pero no estereotipos, vayan ¿no? diciendo que no, ¿verdad? Estos Que solo estamos de prejuicios. fiesta. Ya ves. Bueno, aquí todos tenemos familia andaluza. Sí, bueno, y yo soy de Granada, siempre lo digo, y bueno, siempre estoy mirando al sur, ¿no? Como la canción, ¿no? Sí, y mi padre, en paz descanse, era de Granada. Todos mis primos están en Granada. Y estamos rodeados, nosotros donde vivimos nosotros, estamos rodeados de migrantes. Aquí en Castelldefels, Sí. pues vas por la calle y yo a veces digo, estoy por Granada, estoy por Córdoba, estoy escuchando el acento de los andaluces. Es una cosa tremenda, ¿no? Sí, aquí parece que estamos allí. Andaluces, gallegos, extremeños, bueno, lo que es Cataluña, ¿no? Y súper trabajadores todos. Efectivamente. Pues sí, esos son bulos que hay por ahí. Y ya Son está. bulos Eso- totales. Bueno, a veces el desconocimiento es muy atrevido, ¿no? Que se Son dice, ¿no? etiquetas. Efectivamente. Ya está. No, y que muchas veces a mí me da mucha rabia, y no, por supuesto no quiero politizar esto, ¿no? No. Pero a mí me da mucha rabia cuando para construir identidades, en vez de construirla resaltando lo positivo que cada pueblo tiene, la construyen atacando al pueblo que tienen enfrente, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, y no me corto un pelo en decirlo, ¿no? Determinados sectores, por ejemplo, del catalanismo han sido muy, muy duros con Andalucía en ese aspecto, pero también han sido en Madrid, también han sido en Castilla, ¿no? Andalucía siempre ha sido como un poco eso, ¿no? Como el objeto de mofa de determinadas corrientes identitarias españolas, catalanes, incluso de otros sitios, ¿no? Y eso da un poco de rabia porque precisamente a la vez Andalucía no deja de proponer o de aportar símbolos para lo que es España en conjunto, ¿no? Es decir, un francés cuando le preguntas por España piensa que es prácticamente en Andalucía. Y un ejemplo de esto, ¿no? Fijaos, por ejemplo, estamos todos hablando de que ayer el otro día fue el Día de Andalucía, ¿no? Yo he visto un montón de felicitaciones del Día de Andalucía de un montón de amigos de distintos sitios de España, y eso no suele ser habitual en los días de cada autonomía. Andalucía tiene algo especial, ¿no? Tiene algo que es así, ¿no? Y me da mucha rabia cuando, por cosas tan absurdas como el acento, o por clichés tan ridículos como eso de la siesta, ¿no? O del trabajo y tal, nos ridiculizan cuando es ridículo, ¿no? Pero es ridículo igual que decir que los catalanes son todos no agarrados o que los Es vascos verdad. con metralleta, ¿no? Es que es ridículo, es absurdo, ¿no? Sí, es reducirlo todo demasiado, ¿no? Sí. Claro. Seguimos saludando a los compañeros. Veo a Francisco Bebiar, que es sufrido valencianista. Paco, vaya año que lleváis, ¿eh? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bien, pues mira, yo me he hecho la idea que el club desaparece, o sea que esto es cuestión de tiempo. Enhorabuena al Granada que se cargó al Nápoles, que estáis ya en la siguiente ronda de la Europa League, así que... El equipo andaluz, el Granada, fíjate, ¿no? Estabais hablando de los catalanes y el tema de los catalanes es que es una... A ver, no quiero meter jaleo, pero es una gente expansionista, porque el tema lo tenemos aquí en Valencia. Ellos quieren formar su república y extenderla. Pero es un sector, ¿eh? Solo es un Sí, sector. pero son bastantes. La lengua y todo el que rollo hace mucho ruido. Eso. El tema de la lengua y la cultura, ellos lo barren para casa y nosotros somos los catalanes del sur, así en pocas palabras. Metemos en la llamada, si te parece, a Miguel y ya entramos en tertulia, Vale. Francisco. Que te lo veo ahí a Miguel, pero claro, y él que está también acostumbradísimo a hablar de estos temas, Miguel Navarro. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, un saludo a Óscar. Un saludo. Bueno, un placer tenerlo aquí entre nosotros y, como no, Francisco, y a nuestro escritor de tertulia también, Paco Granados, Eva y Pedro. Nuestro Alan Poe particular, como siempre decimos. Exactamente. Y bueno, decir que bueno, mi madre es cordobesa y el que desprestigia el tema de la siesta no tiene ni zorra idea lo que es echarse una buena siesta y lo bonito que es el dejo andaluz, que vamos, que se queda uno flipado cuando los escuchas hablar. Nada, ni idea del que critica esas cosas nuestras, de nuestra tierra, de España, que hay muchos... Ni eso, Miguel, ni sabe lo que es estar en Cabra, por ejemplo, o en Córdoba a las 4 de la tarde. Eso. En el campo, ¿no? De verdad. Yo, exactamente, bueno, a mí me decían, cuando vayas a Sevilla vas a pasar un calor tremendo, jolín. Pues
yo miraba y digo, ¿dónde se ha metido la gente? Estaban todas escondidas en casa. Era por el calor. Yo me iba con mi botellita de agua y chupaba de la botella. Y es un calor diferente aquí en Valencia. Aquí en Valencia el calor es asfixiante porque hay mucha humedad y allí es mucho más seco, ¿no? Bueno, yo lo llevaba muy bien. No pasé tanta calor como el miedo que me metieron en el cuerpo, que no había estado nunca en Sevilla, ¿eh? Sí. Ni en Córdoba, pero tuve que ir. Estuve trabajando en Sevilla 3 años y recuerdo que los comercios abrían pues a las 6 de la tarde, 6:30, porque era, a las 3, 4 de la tarde no veías nadie por la calle. El calor que hace... Como las películas del oeste, pasaban las balas estas de paja, solo faltaba el... Bueno, a los que hablan tanto deberían ponerlos allí de pie un ratito. No, o en el trabajo durísimos en el campo, en la obra, pues imaginar en Granada, en Córdoba, en Sevilla, pues encima de un andamio, ¿no? Con 40, 45 grados de temperatura. Eso hay que vivirlo, ¿eh? Claro. Sí, sí. Lo que sí que está claro que tenemos mucho encanto en nuestra tierra, llamada España, que hay que cuidar mucho. Hay que cuidar mucho y no criticar tanto como se critica libremente por ahí y gratuitamente. Pero lo que yo no entiendo es por qué criticamos lo nuestro. Bueno, es algo muy español, ¿no, Óscar? Claro. Es que justo es la clave, ¿no? Yo creo que el principal problema es no tomar conciencia de lo que es realmente España, ¿no? Y España, al margen de conceptos y de rollos políticos, ¿no? Me da igual hablar de países, nacionalidades, lo que queramos, ¿no? España es un país de países. Y hablo de una perspectiva cultural, no de una perspectiva política, ¿no? España es un país riquísimo en todos los aspectos, ¿no? Tanto en culturas locales, y no hay prácticamente nada parecido en Europa, ¿no? Lo más parecido quizás pueda ser el Reino Unido, y no tiene ni siquiera nada que ver, ¿no? Porque sí es verdad que hay mucha diferencia entre Inglaterra, Escocia e Irlanda, ¿no? Pero España es así, es maravillosa en todos sus aspectos, y yo nunca puedo entender... A ver, yo que también soy muy poco nacionalista en todos los aspectos, ¿no? O sea, precisamente ayer me lo comentaba un amigo, ¿no? Que sobre el Día de Andalucía, y yo le decía, mira, yo cuando de verdad reivindico lo andaluz, o sea, no lo reivindico en el día a día, lo reivindico cuando me siento atacado, ¿no? Y lo mismo me pasa con España. Reivindico España cuando la siento atacada, ¿sabes? Porque me parece que es muy fácil, ¿no? La postura de muchos. Me parece muy absurdo, por ejemplo, la postura de los que defienden nacionalismos periféricos, ¿no? Ya sean catalanes, vascos, de donde sea, que lo que os decía antes, que construyan su identidad política o como sea, atacando al rival, ¿no? Defiende lo tuyo, que me parece de puta madre, me parece muy bien que defiendan, por ejemplo, su idioma o lo que sea, o su cultura, pero para eso no hace falta atacar al otro. Es más, si estamos en un mundo cada vez más global, más globalizado, en el que cada vez tiene menos sentido las fronteras, en el que realmente los gobiernos cada vez mandan menos y son fuerzas internacionales las que mandan, ¿no? ¿Qué sentido tiene toda esta tontería de pelearse por banderas, por himnos y por rollos, ¿no? Cuando lo bonito es realmente esto, ¿no? Que estamos aquí, un hombre de cabra, vosotros en Barcelona, ellos en Valencia, y yo aquí en Almería hablando de esto, y sin ningún problema, ¿no? Me parece una gilipollez muy grande. Y hay una frase de Pío Baroja, que me parece uno de mis escritores favoritos, que lo dijo hace mucho tiempo, que dijo que el carlismo se cura leyendo y el nacionalismo se cura viajando. Y es así, ¿no? Cuando uno de verdad viaja por España y ve cómo funciona todo y ve cómo cada uno vive... Como en todos lados hay muchísimos aspectos culturales que hay que reseñar, como la gastronomía española, los monumentos, los escritores y demás, ¿no? Dice, pero bueno, vamos a dejar ya de pelearnos y vamos a unir fuerzas para luchar por un proyecto común, ¿no? Que yo creo que es lo justo y lo necesario, ¿no? Y dejarnos de tonterías, de banderas y de himnos. Pues hoy Óscar ha venido a hablar de su libro. Efectivamente lo hemos invitado para que, bueno, Dios ha vuelto. Yo creo que el título ya nos sorprende de inicio. Yo estoy con él, no me he dado tiempo a terminarlo. Y es algo que sí la gente se ha preguntado por qué querías reflejar. Dios ha vuelto. Mucha gente si leerlo pensará que es la segunda venida de Jesús. Cuéntanos un poco, Óscar, ¿por qué ese título? hablo un poco también de la segunda venida de Jesús, ¿no? A ver, Dios ha vuelto surge por una casualidad, ¿no? Surge por una charla que tuve un día en Madrid hace unos cuantos años con Jesús Callejo, con el maestro Jesús Callejo, que precisamente me comentó que iba a dar una charla creo que era en Cartagena o en Murcia, sobre algo que él llamaba religiones chorras, ¿vale? Que eran pues religiones curiosas, religiones chorras, es que la palabra lo explica, ¿no? Y él me planteó la idea de que si me podía hacer una foto a un tatuaje que tengo yo aquí, que es un tatuaje de una de las religiones, una religión satírica de la que hablo en este libro, una religión que se llama la religión del monstruo de espagueti volador, que luego si tenemos tiempo podemos hablar un poquito de esto, ¿no? Repito, es una religión satírica, no es una religión real.
Bueno, pues en ese momento yo lo estuve pensando y le planteé a Jesús la posibilidad de escribir un libro sobre esas religiones. A mí, como sabéis, el tema de religión me interesa mucho, siempre ha sido un poco mi objeto principal de trabajo, ¿no? Y de investigación, pero me interesa como no creyente. Y cuando digo no creyente no estoy diciendo que sea ateo, o sea, yo no tengo la firme convicción de que Dios no existe. Tengo la sospecha de que no existe, pero no puedo afirmar que no exista. Entonces, por lo tanto, tampoco me considero ateo. Me considero más bien un descreído, ¿no? Como diría mi paisano Juan Eslava Galán. Y por lo tanto, a mí me interesa mucho el fenómeno religioso en sí. Me fascina que haya gente que... me fascinan, por ejemplo, los fundamentalistas, los fanáticos religiosos. No entiendo qué les lleva a asumir, por ejemplo, que lo que dice el Corán, por decir una religión ahora mismo, ¿no? El Islam, lo que dice ese libro sea una verdad incuestionable y que no se pueda ni siquiera someter al sano ejercicio de la crítica, ¿no? Pero también me fascinan los nuevos movimientos religiosos que han surgido como consecuencia de la decadencia de estas grandes religiones, ¿no? Y resulta que a finales del siglo XIX aproximadamente, justo a la vez que la ciencia parecía que debía ser capaz de explicarlo todo, y en aquel momento realmente lo parecía, muchos filósofos y muchos científicos llegaron a la conclusión de que Dios ya no tenía sentido y de que era una superstición que en cuestión de un par de décadas iba a desaparecer, ¿no? Por completo, la religión en general. Y evidentemente, como todos sabemos, eso no ha sido así. No solamente no ha sido así, sino que además, a partir sobre todo ya en esa época, pero a partir del principio del siglo XX, han surgido un montón de propuestas religiosas distintas que de alguna manera pretenden rellenar el hueco que han dejado en parte las religiones tradicionales, ¿no? Y sobre eso gira un poco este libro, Dios ha vuelto. Dios realmente no se ha ido nunca, ¿no? Tanto para el que crea como para el que no crea. Para el que crea porque evidentemente Dios no se ha ido. Y para el que no crea porque realmente eso que pensaban aquellos iluminados de finales del siglo XIX de que Dios y la religión iban a desaparecer, pues se equivocaron. Se equivocaron de mala manera. ¿Por qué? Yo en el libro di muchas vueltas al tema y a un nivel bastante sociológico. Entre otras cosas porque estaban convencidos de que la ciencia o la razón iba a ser capaz de saciar lo que de alguna manera la religión ofrecía antes a los creyentes, ¿no? Y no ha sido así. Tendría para horas hablar qué es lo que la religión ofrece a los creyentes que la ciencia o la razón no puede ofrecer, ¿no? Pues para empezar, una posibilidad de una vida después de la muerte. Si existe una vida después de la muerte no depende de la ciencia. Depende depende de Dios o depende de la naturaleza en general, pero no depende ni mucho menos de la ciencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también la religión, y eso para mí es más importante, la religión, más que ofrecer una explicación de salvación, la religión lo que ofrece, y eso sí que es para mí muy curioso y muy interesante, lo que ofrece es un sentido de la vida, ¿no? Es decir, cuando alguien está convencido de que una creencia religiosa que defiende es real, va a luchar por ella, además va a crear un grupo de iguales que luchan por esa idea, ¿no? Y eso me parece muy interesante, y eso es lo que de alguna manera ha hecho que Dios no haya muerto, que haya vuelto y que además haya vuelto de una manera brutal, ¿no? Manifestándose en un montón de propuestas diferentes, ¿no? Y sobre eso va Dios ha vuelto. Es un compendio de un montón de religiones distintas, de muy diferente calado, de muy diferente... A ver cómo lo digo sin que se me ofenda a nadie, de muy diferente calidad, se podría decir, ¿no? Hay algunas que son muy interesantes, hay otras que son absolutamente locuras, que no tienen sentido, y luego hay muchas que son, y a mí son especialmente las que más me interesan, religiones que surgen como respuesta crítica a las otras religiones, es decir, las religiones satíricas, a las que dedico la última parte del libro, que a mí especialmente me motiva, porque tienen mucho que ver con la contracultura, con el movimiento hippie, con los años 70 que Estados Unidos, con el LSD, con las drogas y demás, ¿no? Y me parece una época muy curiosa y muy interesante. Antes de continuar, y aparte he visto que tenemos un fondo, estamos como en la naturaleza, no sé si lo veis vosotros, lo apreciáis. Yo no sé qué ha pasado, ¿quién ha pisado un cable? Yo he visto, no sé qué ha pasado, pero estamos ahí en fila india todos. Vemos como unos escalones, unas rocas, unos árboles. ¿Esto lo veis también? Sí. ¿Qué ha pasado? Puedes cambiarlo, Pedro, puedes cambiarlo de arriba a la pestaña, le das y pone vista de cuadrícula y ya está, lo tienes arreglado. Eso que lo habéis tocado en la parte de arriba. No he tocado nada, o sea que, no sé, nos hemos ido Pues, ahí a una zona... A la naturaleza, con Dios. No sé, ahora intento... Pues si das arriba, en la pestaña, y le quitas el modo conjunto que tienes puesto. Sí, a mí se me ha quitado ya, solo. Lo puedes tener el de orador o como quieras. Miguel, pareces uno
Dito. Yo Uno me he de visto Lily ahí en Wood. primera fila, digo que Vale, vista de cuadrícula, perfecto. sí, ahora ya sí. está mejor. Digo, me he Vale. visto ahí de primera fila en clase. Cada día aprendemos una cosa nueva de Sky. Tenemos que despedir a... antes Me de tengo que ir continuar, porque tengo que a Eva trabajar, pero Carrasco, vaya. Sí, tengo. que la demandan para otros menesteres. Bueno, sí, es una cosa así un poco importante, pero vaya. Que estoy encantada de haber podido estar un poquito Y sobre todo haber venido con Dando Alegrías. Hombre, claro. Ese libro, como decía él, ¿no? De Sí. tremenda publicación que mezcla. Yo he estado leyendo y me gusta mucho porque mezcla ese sentido del humor, esa ironía, y se digiere muy bien, Óscar. Sí. Sinceramente. A ver, Y eso es es un poco ameno. lo objetivo también, ¿no? Quitarle peso, ¿no? Porque hay tema, no sé, por ejemplo, en mi libro anterior sobre Jesús, que fue precisamente sobre el que estuvimos hablando hace 3 años y algo, ¿no? Sí. Era un libro mucho más académico en la forma y aparte que encima eran como 800 páginas, ¿no? Entonces yo entiendo que puede resultar que era seguramente en algunas partes un auténtico coñazo, ¿no? Y como mi objetivo en este libro era ser mucho más andaluz, por eso quizás sea el libro que más me he divertido haciéndolo, y pese a que también ha sido un trabajazo brutal, ¿no? De investigación y demás, pero el libro más mío, ¿no? En ese aspecto, ¿no? En el que yo creo que si yo sí defiendo que hay que criticar todo, siempre desde el respeto, evidentemente, ¿no? Sobre todo el respeto a las personas, más que a sus ideas. Si hay un arma eficaz para criticar es el humor, ¿no? O sea, no hay nada más válido para la crítica que el humor. Y eso los andaluzos lo sabemos muy bien, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo soy un gran amante de los carnavales de Cádiz, que me parecen una de las manifestaciones artísticas y críticas más brutales que puede haber. O sea, es algo realmente increíble que de verdad hay incluso estudios, tesis universitarias, ¿no? Sobre eso, porque realmente lo es, ¿no? Y yo he pretendido escribir un poco hacer eso, ¿no? De tomarlo un poco con coña, porque creo que no hay otra manera de tomarse alguna de las cosas de las que hablo en este libro, que no sea así. No, y sobre todo el prólogo tan buenísimo de Jesús Callejo, que también es para echarle de comer aparte, como se dice. Sí. Claro, porque yo lo que comentaba antes, yo el libro lo iba a escribir con Jesús. Lo que pasa es que Jesús es un hombre que está siempre terriblemente liado. Y llegó un momento en el que yo tenía ya tanta información que le dije, mira, pues si no lo haces tú, lo hago yo, ya está. Y lo único que necesitaría tu legitimidad, porque tú has dado varias charlas por España hablando de alguno de estas religiones, y necesito que tú por lo menos me lo apoyes para que conste que no te he plagiado ni nada por el estilo, ¿no? Y finalmente, no te preocupes que yo te hago el prólogo y ya está, Ya ¿no? está. Y nada, muy guay, muy guay. Jesús es un gran maestro, yo tengo un cariño enorme a Jesús. Gran profesional, desde Sí. luego. Y esas conferencias que hemos visto de él, impresionantes. Sí. Eva, Sí. Bueno, muchas pues gracias. yo, gracias a ti, gracias a todos los compis y a ti, Óscar, porque me alegro de haber estado participando este poquito, pero ya, desde luego, no me lo perderé y lo escucharé. Venga, un Y lo placer. veré, claro, y lo veré. Volveremos. Gracias a todos. Un beso. Muchas gracias, Eva. Adiós. Bien, Adiós. nosotros en breve entrará pues Carlos Dueñas, me recoloco yo, movemos aquí las sillas, mientras tanto. Antes de que entre Carlos, yo creo que podemos lanzar alguna pregunta, ¿no, Paco? Así. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Óscar que de todas las religiones que ha indagado, ha investigado para este libro, ¿cuál de ellas le ha causado, no sé, no más risa, sino como diciendo, madre mía, ¿esto cómo puede ser? Uf. ¿Y hay alguna que le haya llamado más la atención? A ver, hay muchas. A mí la que más me llamó, bueno, te voy a decir dos distintas, ¿vale? Una que es la que más risas me ha causado y otra que es la que más me sorprendió, sobre todo por el desconocimiento que yo tenía, pese a que era un tema que a mí me gustaba mucho, ¿vale? Me gustaba en otros aspectos, ¿no? Y voy a empezar por esta segunda. Y de hecho es uno de los subtítulos del libro. El libro se llama Dios ha vuelto, mormones, rastafaris, alienígenas ancestrales y espaguetis con albóndigas. Me refiero precisamente a los rastafaris. Los rastafaris, aunque he de reconocer que, aunque sabía que había un componente religioso en la cultura rastafari, no sabía exactamente en qué consistía hasta que me puse a investigar hace ya 4 o 5 años qué era esta gente, ¿no? Porque todos lo asociamos a los rastafaris, pues ya sabemos, ¿no? Los rastas, que les gusta el reggae, que se pasa la vida fumando marihuana. De hecho, esa visión no está equivocada. O sea, los rastas son eso, ¿no? Pero realmente lo que son, y hablo de rastas de verdad, no hablo de un niñato de España que se ponga rastas y que diga que es rastafari. O sea, para empezar, un blanco no puede ser rastafari. Eso es esencial, ¿no? Y ahora os explicaré por qué. El rastafarismo es una religión que surge en Jamaica, surge con fuerza en los años 50 del siglo XX, aunque su origen está en los años 30, en una época en la que Jamaica aún pertenecía a Inglaterra. Jamaica, como bien sabréis, como muchos de
de las islas de las Antillas, fueron islas que fueron repobladas con esclavos que tanto los ingleses como los españoles como los portugueses llevaron hasta allí, ¿no? Una vez que se prohibió la esclavitud, en casi todos sitios, especialmente en España e Inglaterra, a finales del siglo XIX, pues quedaron poblaciones enormes de esclavos y de los hijos de los descendientes de estos esclavos viviendo en esas tierras que, pese a ser la mayoría de la población en muchas de estas islas, no tenían el poder político que seguía estando en manos de los blancos. Ya no de la metrópoli, pero sí de los blancos de allí, ¿no? Bueno, pues en ese choque cultural entre los esclavos y los descendientes de los esclavos y los que tenían el poder político, económico, civil, social y demás, surgieron un montón de movimientos muy curiosos. Y a veces, en ese choque cultural suelen surgir movimientos religiosos. Y eso es muy curioso porque de alguna manera es una de las tesis que yo defiendo en el libro, de que muchas de estas religiones modernas surgen porque la religión es capaz de canalizar mucho más efectivamente una idea política que la propia política, ¿vale? Y entonces surgió, entre otras, por ejemplo, en Estados Unidos surgieron varias parecidas que tienen que ver también con el conflicto entre los negros y los blancos en Estados Unidos, ¿no? Pero en Jamaica surgió el rastafarismo justo en este contexto que os estoy comentando, ¿vale? Resulta que en los años 30 hubo un tipo muy interesante, y es que merece la pena de verdad conocer esta historia porque es brutal, ¿no? Un tipo que se llama Marcus Garvey, que era un jamaicano, que se hizo muy popular en Estados Unidos, no tanto en Jamaica, pero sí en Estados Unidos, porque empezó un movimiento que se llamó panafricanismo, que forma parte de otro movimiento un poco más amplio que se llama Black Nationalism, el nacionalismo negro. ¿En qué consiste esto? Este hombre defendía, por un lado, la idea de que Estados Unidos tenía que separarse en dos grandes países. Fijaos la locura que estoy comentando. Un país para negros y un país para blancos. De hecho, este tipo llegó incluso a tener una gran amistad con el líder, con el marqués, que es como se llama oficialmente, con el marqués del Ku Klux Klan en ese momento, porque los dos estaban de acuerdo en esa idea de separar Estados Unidos entre negros y blancos, ¿no? Fijaos. Pero luego está la idea eso se llama el Black Nationalism, el nacionalismo negro, ¿no? La idea de hacer un país propio para los negros. Y luego está la idea del panafricanismo, que es una idea mucho más rocambolesca, que es de donde surge el rastafarismo. El panafricanismo lo que defiende es que todos los negros del mundo que fueron sacados o que son descendientes de los que fueron sacados para ser esclavizados deben volver a su tierra prometida, nunca mejor dicho, que es la África, ¿no? La África natal. Y este señor, Marcus Garvey, ya empezó en los años 30 a decir que muy pronto iba a nacer el que sería el líder del pueblo negro a nivel mundial, que ayudaría a que todos los negros del mundo volviesen hacia África, ¿no? Bueno, pues ese señor acabó naciendo para los rastafaris. Los rastafaris tienen, ellos se consideran, para empezar, judíos. Ahora os contaré la historia, pero imaginaos, está hablando de negros americanos que se consideran judíos, ¿no? Ellos tienen, para ellos, su profeta esencial, su Mesías, es un tipo que ya falleció hace muchos años, que es Haile Selassie I, que fue el emperador de Etiopía. Emperador de Etiopía en los años 30 del siglo XX, poco después de que el Marcus Garvey anunciase que iba a llegar un Mesías de los negros. Este señor se hizo muy famoso porque en los años 30 Etiopía estuvo a punto de ser conquistada por Mussolini, y Mussolini le costó bastante, entre otras porque este hombre fue bastante combativo, ¿no?, contra eso. Y de alguna manera se convirtió el tal Haile Selassie, el emperador de Etiopía, en uno de los grandes héroes de la lucha contra en este caso, el fascismo italiano, ¿no? Bueno, pues a partir de los años 50, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, que Mussolini ya fue asesinado y demás, Marcus Garvey se convirtió en todo un ejemplo de cómo el pueblo negro podía llegar a autogobernarse sin necesidad de que los blancos estuviesen de por medio, ¿no? Bueno, pues dicho todo este rollo que os he soltado, a finales de los años 50, en Jamaica, empezaron una serie de movimientos sociales para conseguir la independencia del país respecto a Inglaterra y para conseguir también que los negros tuviesen poder político, ¿no? Bueno, pues en ese contexto surgió una extraña religión que es el rastafarismo, que lo que defiende, como os decía antes, es que los negros, no solamente los jamaicanos, sino los negros, y a ver, cuando hablo de negros, quiero que se entienda, ¿no? O sea, los propios negros hablan de sí mismos como negros. Ellos mismos llaman a esto el Black Movement, el movimiento negro. El concepto afroamericano, tan de moda a partir del año 80, es un concepto absolutamente ridículo y que para muchos negros actuales en Estados Unidos, especialmente a nivel académico, les parece ofensivo.
es afroamericano porque es ridículo, ¿no? Eso sería tan absurdo como decir que, no sé, que Pedro es catalano granadino, ¿no? Es ridículo eso, cada uno es de donde es y ya está, no hay que darle más vueltas. Bueno, pues los rastafaris, hablando en plata, lo que defienden es que ellos son los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. En Israel, cuando se produjo la toma de Babilonia, la famosa toma de Babilonia, la toma de Jerusalén por parte del Imperio Babilónico, desaparecieron para siempre 10 de las 12 tribus que formaban los judíos. Bueno, pues según los rastafaris, esas 10 tribus perdidas de Israel que se fueron a África. Y en África estuvieron desarrollándose durante siglos en un mundo ideal, que por supuesto no lo fue, y hasta que finalmente el malvado hombre blanco, y siempre hablo desde la perspectiva de ellos, ¿no? El malvado hombre blanco se lo llevó de allí y lo esclavizó, ¿vale? Entonces, los rastafaris, como digo, se consideran judíos, practican toda la ritualística judía, incluida la circuncisión, practican al pie de la letra todos los principios judíos, pero a nivel extremo, o sea, son más extremistas muchas veces que muchos judíos no demasiado ortodoxos. Son tremendamente machistas. Si os dais cuenta, las mujeres rastafari siempre llevan el pelo tapado, por ejemplo, ¿no? Como pasa con los judíos más ortodoxos. Y defienden a pie de la letra que su misión es conseguir convencer a todo el pueblo judío, a todos los negros, para volver a su tierra prometida, que sería África. Mira, hay una canción que seguro que conocéis, que, aunque parezca mentira, guarda relación con esta movida que os estoy contando, que es The Rivers of Babylon. Conocéis seguro la versión de Boney M, sí. Pero esa canción originalmente es de Jimmy Cliff, que es un cantante jamaicano, que era de Rastafari, y esa canción es el Salmo 127 de la Biblia. Y precisamente habla de eso, porque para los judíos, en Babilón, la malvada Babilonia, somos todos los, para los judíos no, para los Rastafaris. Babilonia somos todos los blancos, todos nosotros somos Babilonia, el mal. Y Sion, la nueva tierra prometida, sería para ellos África, y eso es lo que defienden, ¿no? Claro, en toda esta movida que os estoy contando, a mí siempre había un elemento que me inquietaba mucho, y es lo que os comentaba al principio. Vale, hasta aquí bien, están bastante locos estos rastafaris, son un poco fanáticos, ¿vale? Pero, ¿por qué fuma marihuana esta gente? Porque no la fuman de una manera lúdica, o por lo menos, si la fuman de una manera lúdica, no la fuman también de una manera sacramental, ¿no? O sea, para ellos, la marihuana es como puede ser para un cristiano el acto de la Eucaristía, de beber el vino que representa la sangre de Jesús. Para ellos eso es un ritual, es una manera de acercarse a su Dios, es una manera de contactar con su Dios. Pero ojo, solamente son los hombres los que fuman marihuana. Los rastafaris no tienen templos, no tienen sacerdotes, no tienen nada, y las reuniones las hacen en la casa de la gente, mientras los hombres se hinchan a fumar marihuana. Pero cuando hablo de que se hinchan, no estoy diciendo, o sea, no podéis ni imaginar las cantidades de marihuana que fuma esta gente, y además de una calidad extraordinaria, ¿no? Mientras las mujeres, y esto es muy interesante, a mí esto me interesa mucho de una perspectiva antropológica, ¿no? Mientras las mujeres están en la cocina de la casa del tipo en el que se hace la reunión en cuestión, haciendo pasteles. Claro, los que hayan fumado alguna vez marihuana saben perfectamente que una de las consecuencias que tiene el consumo de THC es precisamente que el cuerpo pide muchísimo azúcar, ¿no? Así que imaginaos, ¿no? A ver, dentro de la cabeza no es una religión que a priori parezca demasiado desagradable, ¿no? Por lo menos porque tiene una práctica sacramental que parece interesante, ¿no? Pero es lo que os digo, ¿no? Entonces, al final, ya cierro esto, los rastafaris son tremendamente racistas. Yo sé casos de gente, de verdad, y hay antropólogos europeos que les ha pasado de meterse en alguna comunidad rastafari real, jamaicana, y salir de allí prácticamente a tiros, ¿no? Son muy, muy, muy racistas con los blancos. De hecho, consideran que ellos son superiores a los blancos, son supremacistas blancos también, ¿no? Por lo tanto, no hay nada más tonto que alguien blanco y más europeo que diga que es rastafari. Y otra cosa que se deja rastas porque le gusta tener el pelo así, ¿no? Suerte que tiene pelo. Pero eso no tiene nada que diga que Rastafari es absolutamente ridículo. Sería como un negro, con perdón, que diga que es nazi, ¿no? Que también lo hay, claro. Hay de todo, pues dice, ¿no? Y Dios ha vuelto y Carlos Dueñas también, que ya lo veo conectado. Carlos, creo que me escuchas, me ves. Hoy no ves a todos, creo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, encantado de saludarte. Fíjate, ya lo ves los que estamos conectados. Óscar Fábrega, nuestro invitado, por favor. Villar, Navarro, Asís Granados y Carlos Dueñas, que, bueno, ¿cómo estás primeramente? Bueno, pues ya ves, aquí aguantando el chaparrón, que no es poco, ¿no? Ya
mejor no hablemos del tema, pero bueno, mejor hablemos de cosas del misterio, que es más divertido. Cada 15 días te voy preguntando y bueno, la cosa no tiene visos de solucionarse de momento. Lo comentamos con Óscar Fábrega al principio, ¿no? Bueno, a menos por aquí. Por aquí yo creo que no, ¿eh? Y aparte ves, bueno, no hace falta que hablemos de otras cosas que están pasando aquí en Barcelona, ¿Tú eres del que Barça, por cierto? no ayudan nada. Yo sí soy del Barça. Pues sabes que han detenido al presidente, ¿no? Y han ¿Qué entrado en una preguntas? tremenda. Por favor, sí, sí. Bueno, oye, por mí que lo detengan y que haga lo que quieran, porque este tío ha sido siempre un inútil, o sea que vamos. Y eso de pagar a una empresa para ir en contra de tu propio club me parece ya, es que ya eso por idiota y por tontolaba tenían que meterlo seguro, Tremendo, donde claro. sea. Tremendo. Fíjate que estamos con Óscar Fábrega hoy en su publicación Dios ha vuelto. Y para el tema del cine, yo cuando te hablábamos así en petit comité, pues siempre me pregunto, Carlos, ¿con qué nos sorprenderá hoy? Es que, a ver, películas sobre religiones o sectas minoritarias o no tan minoritarias, ¿no? Hay 10.000, incluso las que tampoco son frontales, ¿no? Que te hablan, digamos, de una forma subliminalmente, ¿no? Sobre ellas, ¿no? Recientemente hay una película que todo el mundo, sobre todo los amantes del misterio, nos ha sorprendido, que, bueno, o te encanta o la aborreces, ¿no? Que me refiero a Midsommar, ¿no? Una película de Ari Aster que a mí me encanta, o sea, me encanta porque es una especie de bofetada, ¿no? Al cine americano en general. Y es un director, bueno, alucinante, que ya había hecho Hereditario, una gran película de terror también. Y bueno, pues esto es una especie de festival musical de verano típico, ¿no? Es un pueblecito de Suecia, ¿no? Y bueno, eso acaba, es un poco en la línea también de por ejemplo, la película de Us, ¿sabes? O Déjame salir, ¿no? También esa línea de cine independiente que ha habido como una especie de nueva ola, ¿no? De cine independiente americano interesante, que no son películas de terror al uso, pero sí que quizás dan más miedo porque lo tocan de una forma realista impresionante, ¿no? Entonces, yo recomiendo esta. Ya aviso que no es para todos los públicos, ¿eh? Eso ya de antemano. De sectas más clásicas, bueno, hay un documental, a mí me encanta, que es del año 97, que estuvo nominada al Oscar, que nos habla de algo que todos recordaremos, ¿no? El Rancho de Waco, ¿no? Se llama Waco. Sí, sí, bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Waco, las reglas de intervención, se titula. Y está muy bien, la verdad es que es un documental brutal. No hay películas sobre esto, al menos como película a película. Yo creo que tampoco a nadie le apetece hacer una película sobre algo tan grave, tan real y que tanto, bueno, fue un momento convulso aquello para todos. Yendo a otro tipo de sectas, bueno, y esta la conocí un poquito de cerca cuando yo estuve en Los Ángeles, que no vivía muy lejos de la central, me refiero a la cienciología, ¿no? Y además tengo amigas que están metidas en esto, ¿no? Y bueno, pues es curioso como mínimo, ¿no? Y yo creo que es las únicas religiones que a veces yo incluso he invitado a estas amigas que tengo y todas me dicen, no puedo hablar, no me dejan, ¿no? Digo, joder, vaya mierda de religión, ¿será que no te dejan Hay un hablar? halo tremendo alrededor de este tema, ¿no? Hay como un halo ahí de secretismo, ¿no? Que no se puede hablar. ¿Es así? ¿Realmente no se puede hablar o que no se quiere hablar? Pero, no, que no te dejan, ¿eh? No. O sea, tú no puedes ir a un programa de radio a hablar, tiene que ir el portavoz de cada pues, comunidad. O sea, no puede hablar cualquiera. O sea, no sé, si yo, en teoría, esa religión es buena y positiva y todo eso, ¿por qué no te van a dejar hablar? Oye, a lo mejor coges más adeptos. No sé, me parece muy raro como mínimo eso. Pero bueno, me refiero a la película The Master, ¿no? The Master, una peliculón, una brutal, de Paul Thomas Anderson, con Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, que se acabó suicidando, mira qué casualidad, no sé por qué, está hablando de cienciología. Y bueno, pues es un peliculón brutal, o sea, como todas las de Paul Thomas Anderson. Estuvo nominada a 3 Oscars y creo que es la mejor película que habla sobre la cienciología de forma frontal, ¿eh? O sea, sí, que te habla del tema, ¿no? Porque algunas la han tocado un poquito a lo tangente, ¿no? Un tema que está muy de moda ahora es, bueno, el tema este de el supremacismo blanco americano, digamos, los neonazis, ¿no? Que están ahora tan de moda. Pues esto ya se tocó, ¿no? A ver, no a lo bestia como Chuck Norris, ¿no? Invasión USA, ¿no? No en ese plan. Ojo que también, pero quizás de una forma más sutil, una película que no está mal, se llama Tiro Mortal, de John Frankenheimer, ¿no? Con Don Johnson. Creo que es su mejor película, la que
para mí es su mejor película, vamos. Y pues tocaba esto, ¿no? De un policía de Los Ángeles que, bueno, buscando a un tío a un delincuente de medio pelo, se acaba el tío infiltrando una especie de secta que busca hacer unos atentados en Estados Unidos y bueno, pues un poco en esa línea que está pasando ahora, que tanto nos sorprende, ¿no? Que esté pasando. Pues esto ya lo empezaban a hablar en el año 89, fíjate. Luego, por ejemplo, también existen, a ver, unas que no son tan peligrosas ni tan, ni tan salvajes como estas, me refiero a los Amish, ¿no? También no dejan de ser sectas, también, evidentemente. Que hice un programa yo recientemente con Jesús García. Bueno, pues hay dos películas, ¿no? Creo que son clarísimas, ¿no? Único Testigo, de Harrison Ford, ¿no? De Peter Weir, dirigida por Peter Weir. Todo un clásico. Que es, bueno, muy blanca, muy bonita, ¿no? Y quizás la otra cara de los Amish, ¿no? Que no te habla de los Amish, pero evidentemente visten como los Amish, viven como los Amish y hablan como los Amish, son Amish, aunque no se llamen Amish, ¿no? Me refiero a El Bosque, la película de Night Shyamalan, ¿no? Con ese giro final brutal, ¿no? Que nunca sabes en el fondo que están viviendo en otra época que no tiene nada que ver con esa, con la que aparentan, ¿no? Es un poco ese giro mortal que tienen esa película. Yéndonos al tema de, bueno, sectas satánicas también, que las hay, ¿no? También, evidentemente. Esto lo tocó hace poco a Amenábar, ¿no? En la película Regresión del 2015, no está mal. Quizás es un poco su película más flojita, creo yo, la de Amenábar, ¿eh? Pero bueno, es muy interesante. Todo lo que hace Amenábar está muy bien. El tío tiene... O sea, una película mediocre de Amenábar es mucho mejor que cualquier película española de este año. Vamos. Pero está bien esta película. Quizás la mejor adaptación o versión o acercamiento al tema de los cultos satánicos, ¿no? La tiene la única película de terror en la historia, la única, que no existe otra, de terror, que no tiene ni un solo susto. Me refiero a La Semilla del Diablo. Que es muy complicado, es muy difícil hacer una película de terror sin un susto, ¿eh? Es todo mal rollo desde que empieza hasta que acaba, ¿no? Te lo estás esperando todo el rato, pero no llega. Pero quizá ese sea el secreto, ¿no? Es que no hace falta, es que ya solo con la banda sonora de Christopher Comeda, bueno, brutal, el Dakota, vamos, el edificio Dakota. Es como, desde que empieza hasta... Es que cada vez va más, es un mal rollo constante, ¿no? Y emergente. Entonces, es brutal esta película. Yo la aconsejo. Quien no le ha visto, a ver, yo mataría al que puso el título en España, a La Semilla del Diablo, porque ya es un spoiler en toda regla, ¿no? Sí. Porque, se llama Rosemary Baby, ¿no? El hijo de Rosemary. Claro, tú estás diciendo ya que el hijo es el diablo. O sea que, entonces con el título, entonces ya mal empezamos, ya se me desvelan el final, pero bueno. Un documental muy guapo que se va a hacer película, y esto se va a hacer película este año, se iba a hacer el pasado año, pero no se pudo hacer por el tema del COVID. Me refiero a la que nos hablan de este líder, ¿no? Espiritual, ¿no? Bhagwan Ragsnes, más conocido como Osho, ¿no? Bueno, también te la pedrín, ¿no? Y pues sí. Para hablar también hacer un programa sobre él. Brutal. Esto es brutal. Esto más, yo he leído libros de él, ¿no? Los Tres Tesoros, yo he leído libros. Yo en mis tiempos también hacía cursitos y todo el mundo decía con Osho, suena como aquello. Osho, ¿no? Bueno, parecía la casa de apuestas, ¿no? Osho, ¿no? Perdón por el chiste. Pero bueno, me refiero a la serie Wild Wild Country. Bueno, de 360 minutos. Es un documental. Y va a hacer una película ahora Barry Levinson, el director de Rayman, bueno, que no la dirigió él, pero bueno, eso puso al final el título de crédito, la dirigió Sidney Pollack, esta película Rayman. Y nos va a contar la historia de Osho, ¿no? Pero bueno, este documental está muy bien, del 2018, tampoco es reciente esto, ¿eh? Un poco larguito, ¿eh? De 4 capítulos. Y ya te cierro, yo creo que con la película que todo el mundo, si hemos de hablar de sectas, película, masonería, bueno, Ace White Sat, ¿no? Qué mejor, ¿no? Evidentemente, clásico, ¿no? Ya, ¿no? Un clásico, ¿no? Sí, la película que le costó la vida a Kubrick, ¿no? Que por meterse en camisas de 11 varas, además esto lo dijo Nicole Kidman, no lo digo yo, en una revista en Variety, dijo, sí, que aún se estaba editando la película y de repente una noche le llamó Kubrick, le dijo, coge todo lo que tengas y sal
corriendo de casa porque nos matarán antes de que puedas estornudar. Al día siguiente apareció muerto, Kubrick. ¿Murió o lo murieron? Nunca se sabrá. Y hasta aquí hemos llegado. Casualidad, ya sabes que no somos muy... La casualidad dice que no existe, ¿no? Pero ese aviso, quién sabe, ¿no? Se queda ahí un poquito a la interpretación de cada uno. Carlos, bueno, pues tengo aquí, evidentemente, todas las películas que siempre nos traes. Y muy atento a todo lo que nos comentas siempre, ¿no? Y por cierto, que hablando para antes de despedirte, todo nos da igual, que te veo bastante activo últimamente y ¿qué estás preparando próximamente? Bueno, esta semana vamos a hacer un programa experimento, que va a ser, no lo digo yo, lo dice Pedro Amorós, que no es cualquiera, la primera vez en la historia que se hace un experimento de esa categoría. Vamos a intentar, ni más ni menos, a ver qué pasa. Bueno, como es el maestro de las psicofonías, pues intentar que se manifieste un ente en casa del oyente, que rima. Entonces, ¿De cada oyente? De quien quiera practicar el experimento, quien quiera, avisamos con tiempo que tal minuto haremos tal, hay 10 psicofonías, a partir de la 9 haremos tal, os dejamos media hora buscar teléfono con grabadora y dejar el programa, porque Pedro Amorós no íbamos a llevar un ente en plan la Samara de Ring, ¿no? Que atraviesa la radio, pero vamos a intentar que si alguien que está oyendo el programa en su casa tiene alguna entidad, se pueda manifestar a través, exacto. Me parece muy buena idea, la verdad. Oye, pues fenomenal. ¿Tú te has preparado ya? ¿Tienes el agua bendita? ¿Tienes los...? Yo tengo de todo. No, que va, pero si yo en sí mismo soy un ente. O sea, yo estoy muerto ya. O sea, el pasa es que me comunico así a través de las ondas y todo eso. Genial, pues estaremos pendientes de ese, evidentemente. Fíjate, tener a Pedro Amorós ya es pues es un plus, ¿no? Brutal. Y ahí estamos, empezando la 4ª temporada ya. No está mal. Genial, Carlos. Pues muchísimas gracias como siempre y te espero dentro de 15 días. Estaremos ahí con otro tema, otro invitado, que quizá, bueno, luego te lo diré en petit comité quién es. A lo mejor Perfecto. Lo conoces. Muchas gracias. Vale, Carlos, un abrazo. Un saludo a todos. Un abrazo. Adiós. Carlos, espera un momento. Espera. Sí. ¿Te dice algo, Óscar? Sí, ¿Qué tal, Óscar? Buenas, ¿qué tal? No, decirte que, oye, cojonuda la selección que has hecho. Las he visto todas y las sigo todas. Yo soy súper cinéfilo también. Guay. Y, tío, o sea, va a ver, La Semilla del Diablo, brutal. Pero también El Quimérico Inquilino de Polanski tiene ese mismo rollo y es muy guapa. Pero sobre todo, de todas las que ha recomendado, si no habéis visto la primera que ha dicho, Midsommar, sí, la tenéis que ver, ¿no? O sea, para mí es posiblemente de las películas más perturbadoras que yo he podido ver en los últimos años. Más genial, más brutal y que mejor explica muchas veces hasta qué punto a la gente se le puede ir la olla con una creencia religiosa. Pero os quiero recomendar una, y perdona, Carlos, el intrusismo. No, por favor. Una que es súper guapa, que además tenéis que ver, porque además es que yo la vi anoche, ¿sabes? Una película que se llama Saint Maud, Santa Maud sería, que es una película de terror religioso. A ver, no la quiero comparar con Carrie porque no tiene nada que ver con Carrie, ¿no? O sea, sería como Carrie si quitamos del medio todo el tema de los poderes que tiene la niña. Es una locura de una chica que está convencida de que habla con Dios. Y eso le lleva, pues, a un sinfín de locura. La película ganó un montón de premios y está ahora mismo ya en alguna plataforma por ahí. Se llama, como os digo, Santa Maud, y merece muchísimo la pena, de verdad. Bueno, pues muchas gracias y aquí vamos y tomamos nota. Óscar. Muy bien. Gracias, Carlos. Venga, adiós, un abrazo. Chao. Hasta luego. Bien, seguimos y vamos a ir con Francisco Bebiar, que tiene más prisa, creo, por el tema del trabajo. Bebiar. Sí, la verdad que sí, porque ahora a las 10 entro en la fábrica. Bueno, pues yo desconozco si Óscar ha tratado la iglesia maradoniana. No sé si la ha tratado en el libro. Sí, no lo sé. La has tratado, ¿no? Sí. Estoy mirando por internet, fundada el 30 de octubre del 98 en Rosario, Argentina. Tiene sus 10 mandamientos, por ejemplo, amar al fútbol sobre todas las cosas. O a los futboleros pues nos gusta el tema este, ¿no? Defender la camiseta de Argentina, respetando a la gente, honrar a los templos. Bueno, en definitiva, es una iglesia muy, muy peculiar, y ahora que recientemente Maradona se ha muerto, pues más aún, ¿no? Sí. Y aparte de eso, yo quisiera saber tu opinión, y aparte me ha venido a la mente en Andalucía, en Sevilla, concretamente en la provincia de Sevilla, la iglesia del Palmar de Troya. A ver qué nos puedes decir, porque eso es un poco como si Luis García Berlanga hubiese hecho ahí una peliculilla ahí en la provincia de Sevilla, porque es una cosa muy, muy real, es un
creo que es una herejía, una herejía de la Iglesia Católica, no llega a ser católica, no sé si son protestantes y el Papa, creo que se llama Papa Clemente, creo que ya murió, ¿no? Se quedó ciego en un accidente de tráfico, sí, quedó ciego en un accidente de tráfico y aún sigue, es una especie de secta, tiene una basílica, no la he visto, pero se ve que es grande, yo sí he pasado por ahí, espectacular. Es muy fuerte, sí. ¿no? Y quisiera que nos comentases pues todo esto que te he dicho. Sí. Maradona y el Palmar de Troya. Fíjate, a ver, pues voy a decir un poco, ambas cosas están en un grado de locura similar, ¿no? Aunque en lo de Maradona hay mucho de cachondeo. Pero hay que tener en cuenta también cómo son los argentinos y hay que tener en cuenta que ya de por sí el fútbol en Argentina es toda una religión ya, ¿vale? Y claro, Maradona es mucho más que eso, ¿no? O sea, de ahí se entiende que debe surgir una religión en torno a él, una religión que existe hace mucho, como bien has dicho, hace mucho tiempo, ¿no? A ver, es muy importante para entender todas las cosas, y ya lo digo yo como historiador, ¿no? Siempre hay que poner las cosas en su contexto para captar de verdad el porqué de muchas de estas historias, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Maradona explotó para el mundo, como bien sabéis, y especialmente si sois futboleros. Como bien sabéis, el 22 de junio del 86, en el Mundial de México, Maradona hizo una grandeza en un partido contra Inglaterra, que seguro que, ya os digo, los que sois futboleros lo recordaréis, que fue cuando metió 2 goles mágicos, ¿no? El gol de la mano de Dios, que vosotros sabéis que fue un gol que metió a mano, pero es que unos minutos después hizo el gol que siempre se ha dicho que es el mejor gol de la historia, ¿no? Que cogió la pelota en su campo y fue hasta el campo contrario y se regateó a prácticamente todo el equipo de Inglaterra y metió el segundo gol que le llevó a la victoria y que llevó a que Argentina, eso fueron en las semifinales, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, ¿no? Las semifinales del Mundial del 86, llevó a Argentina a la final y ganaron el Mundial, ¿no? Bueno, pues esto llevaron en el contexto. 4 años antes había sido la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas en las que Inglaterra se enfrentó militarmente con Argentina y Inglaterra humilló por completo a Argentina, hasta el punto de quedarse con una posesión que era suya, legítima de siempre, y además que provocó, creo que para 50 y tantos muertos que hubo de Inglaterra, hubo como 1.200 muertos de Argentina, ¿no? O sea, fue una tragedia nacional brutal que de alguna manera simbólicamente Argentina, Maradona se vengó de Inglaterra con ese partidazo, ¿no? Entonces, claro, se convirtió en todo una estrella brutal, ¿no? Y así se entiende que el día sagrado, por ejemplo, para la Iglesia maradoniana sea el 22 de junio, más incluso que el día del cumpleaños de Maradona, que también es otro de sus días sagrados. Una de las cosas, de los mandamientos que tiene esta religión, y esto es muy curioso, yo entrevisté a un tipo, porque en España, como bien sabéis, hay una colonia importante de argentinos, y entrevisté a un tipo que era el presidente de la Iglesia maradoniana de España, para que me comentase, ¿no? Y sobre todo porque tenía dudas de uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos de la religión es que todos los hijos, sean varones o mujeres o hembras, tienen que tener Diego de segundo o de primer nombre. Claro, en un hombre, pues en un varón es fácil, ¿no? Pero en una mujer, ¿cómo le pones Diego, no? Bueno, pues se lo ponen. Incluso a los que están en España, ¿no? Y a mí eso me pareció realmente maravilloso y alucinante. A ver, como os digo, es muy curioso porque lamentablemente Maradona ha muerto en plena época pandémica, ¿no? Entonces no sé muy bien, no he podido seguir muy bien cómo ha sido el desarrollo, cómo han vivido su muerte los maradonianos. Pero no me extrañaría que seguramente haya habido gente que asegura haberlo visto, o que haya teleplastias con la cara de Maradona y demás. No me extrañaría nada, porque seguro que esto es muy habitual en estos fenómenos religiosos, ¿no? Y luego el Palmar de Troya. A ver, yo no hablo en el Palmar de Troya en este libro, pero no hablo porque lo tengo preparado para otro libro. Llevo años trabajando en un libro sobre las apariciones marianas, que es uno de los temas que a mí más me fascina, y es uno de los temas que más me hace, que más me pone, a ver cómo lo digo, más quiebra mi férreo escepticismo hacia la existencia de Dios. Y es, a ver, yo tengo la firme convicción de que no es la Virgen la que se le aparece en distintos sitios del mundo a distintas personas, pero sí tengo la convicción de que lo que esa gente ve es algo que no es real, o sea, que no pertenece a esta realidad. Sí tengo la firme convicción de que allá hay un fenómeno sobrenatural, en un sentido muy amplio, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Bueno, pues a mí os digo, un tema que me interesa, he visitado casi todos los grandes sitios marianos del mundo, me he entrevistado con un montón de gente relacionada con esto, he conocido incluso algún vidente, ¿no?
y me fascina por muchos motivos. Y el tema del Palmar de Troya también surgió de una aparición mariana, ¿no? Una aparición mariana previa a la irrupción de Clemente, el Papa Clemente, que fue cuando empezó con unas niñas que empezaron a ver a la Virgen en un pequeño descampado muy cercano del pueblo del Palmar de Troya, que está en la carretera que va de Cádiz a Sevilla. La antigua carretera de Cádiz a Sevilla se puede ver perfectamente, ¿no? Poco tiempo después entró en acción este tipo, Clemente, para que lo entendáis. A mí es que, como siempre, yo quiero sacar un poco lo anecdótico a esto para que entendamos lo maravilloso que es esta historia, ¿no? Clemente era un electricista homosexual de Sevilla, al que llamaban La Voltios, en Sevilla. Y este hombre ya tenía fama en Sevilla de ser, bueno, un tipo que aseguraba ser curandero, ¿no? Que aseguraba tener poderes y tal, pero que había sido bastante polémico ya previamente a esto, ¿no? Bueno, pues este señor, unos cuantos años después de comenzar las apariciones en el Palmar de Troya, se desplazó hasta allí y aseguró también que había visto a la Virgen y que la Virgen había ordenado que tenía que montar una iglesia y que además había que excomulgar a la Iglesia de Roma. O sea, este hombre se autoproclamó, una vez que consiguió tomar el poder de ese movimiento del Palmar de Troya, se autoproclamó papa, excomulgó a la Iglesia de Roma, nombró santos a un montón de personajes curiosísimos, empezando por Franco, pero siguiendo por muchos más, ¿no? Cristóbal Colón, Lola Flores, que estaba viva y la nombró santa, ¿no? Y bueno, un montón de gente más, ¿no? Y hizo un movimiento absolutamente fanatizado. Fanatizado a la vez que él, junto con el que fue su pareja durante mucho tiempo, un tal Pedro, que fue el segundo papa después de la muerte de Clemente, se lucraron de muy mala manera. El Palmar de Troya sí que funciona como una secta destructiva, en el sentido de que sí que anula por completo a los miembros que pertenecen al grupo, sí que les roban por completo todas sus posesiones y sí que actúa impidiendo que esa gente tenga contacto con el mundo exterior, ¿no? No sé si quizá Paco, que vive más o menos cerca, igual lo ha visto alguna vez, pero si alguien tiene la fortuna o no de ir algún día al Palmar de Troya, al pueblo del Palmar de Troya, y echa un buen rato por ahí, no tardará en ver algunas de las personas, casi todas mujeres, que pertenecen a este movimiento, ¿no? Ellas viven en el pueblo, hay gente que vive dentro de la basílica. La basílica, por cierto, está hecha, es una imitación de la Basílica del Pilar, y está sin acabar todavía, ¿no? Llevan décadas sin acabar, ¿no? A mí me impresionó mucho, yo he estado varias veces allí, nunca me han dejado entrar, hay veces en las que se puede entrar, que hacen misas que se puede entrar, pero para eso hay que ir de una manera, tienen que dejarte, ¿no? Y a mí nunca me han dejado entrar, ¿no? Tampoco me extraña. Pero recuerdo haber visto a muchas de las personas que son los miembros de esta secta, ¿no? Las mujeres van como igual que si fuesen en lo que os decía antes, ¿no? Con el pelo tapado, siempre con faldas, jamás con pantalones por debajo de las rodillas, o sea, con faldas por debajo de las rodillas. No se dirigen a nadie, no hablan con nadie que no sea de los suyos. Es una cosa absolutamente terrible. La historia está, y da un giro brutal de esto, los acontecimientos dan un giro absolutamente delirante, fue porque tras la muerte del segundo papa, Pedro, nombraron a un tercer papa, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que es muy curioso, porque el tipo acabó dejando la iglesia porque se enrolló con una de las feligresas, se piró de la iglesia, se llevó un montón de dinero y además se llevó un coche, un BMW de como 15 millones de pesetas, de 100.000 euros, y desapareció. Y finalmente acabó siendo detenido porque la iglesia denunció a este tipo por esto, ¿no? Es decir, que al final eso, yo imagino que es una cosa que al final acabará sucumbiendo porque no tiene sentido ninguno, pero es realmente preocupante. O sea, a mí me llama mucha atención por cierto, y volviendo un poco a lo que comentaba Carlos Dueñas, en Netflix hay en Movistar hay un documental buenísimo sobre el Palmar de Troya de 4 episodios que explica a la perfección todo este despropósito y especialmente la historia de Clemente, ¿no? Del Papa Clemente, que es súper llamativa y es un ejemplo perfecto de la mezcla entre un tío con un claro complejo mesiánico que pensaba que era un elegido por la divinidad y de un cara dura, ¿no? Porque, a ver, hay que tener en cuenta que muchas veces es muy fácil considerar que el fundador de un movimiento de estos religiosos, de una secta o de un movimiento religioso de estos que los que lo hablo yo aquí, son caraduras que lo que quieren es sacarle las pelas a la gente, ¿no? Lo son, eso no lo discuto, pero también se creen que son, también son megalómanos que se creen que son elegidos por Dios, ¿no? O sea, no hay conflicto en esas cosas. Ellos creen que merecen
sacarle el dinero a la gente, porque Dios les ha puesto en esa posición, ¿no? Y eso pasaba con Clemente, pero pasa con un montón más, empezando por el que también comentaba Carlos Dueñas, el fundador de la Cienciología, que es otro caradura y otro mesiánico, ¿no? Hay una cosa que tienen en común todos estos tipos, y esto lo hablo yo con varios psiquiatras y psicólogos, porque igual que en psiquiatría existe un trastorno que es la posesión demoníaca, o sea, personas que aseguran que son poseídos por una entidad. Y no hablo si esto es real o no, ¿no? Si existe el diablo o no, que eso sería otro tema. Pero sí que hay personas, en psiquiatría existe un trastorno que los psiquiatras consideran que es esto. Existe el trastorno contrario. El trastorno de personas que se creen que están poseídas por Dios. Y eso llevado al extremo puede provocar esos delirios mesiánicos de gente que se cree que son elegidos y que tienen que hacer una función que puede ser de muchos tipos, ¿no? Así se explica, por ejemplo, que haya gente capaz, y de eso también dedico varios capítulos en este libro, gente que sea capaz de unirse a un movimiento religioso y que porque el líder del movimiento decide que tienen que suicidarse todos, se termina suicidando, ¿no? Pero también se suicida el líder. Y eso es lo curioso de esto, ¿no? Porque si fuese un cara dura que lo que quiere hacer es estafar a la gente, no se mataría a él, dejaría que se matasen los demás, pero también se matan ellos. Y eso es lo que a mí me inquieta, ¿no? Aquí hay algo más que lo fácil que resultaría explicarlo así, ¿no? Como con un fin solamente pecuniario, ¿no? Hay mucho más en esto y es muy interesante. Curioso, te lo comentas, y yo también recomiendo ahí por internet se puede recuperar creo que es una investigación, equipo de investigación de Gloria Serra, hablando también sobre una investigación sobre el Palmar de Troya, que está bastante bueno también. Miguel Navarro, su turno. Bueno, yo primero quisiera hacer una pregunta a Óscar. Y vamos a ver, veo que también lo que está en la portada del libro, que pone alienígenas ancestrales. Me gustaría saber si él piensa que Dios era un alienígena ancestral. A ver, cuando pongo ese subtítulo en el libro es porque el libro está dividido en 4 grandes partes, ¿vale? Ahora te respondo a la pregunta, no voy a ir por las ramas, te voy a responder. En la primera parte, que lo ejemplifico con eso de mormones, hablo de los nuevos cristianismos, ¿no? Que hay un montón de cristianismos muy distintos, empezando por movimientos como este de Palmar de Troya, aunque no lo menciono, pero no hablo mucho en el libro de él, pero son especialmente mormones, adventistas, evangélicos, testigos de Jehová, este tipo de gente, ¿no? Que son muy interesantes y que además son posiblemente los más numerosos dentro de estos movimientos. Luego le dedico el movimiento que yo mencionado en el título, a los Rastafaris. Hablo de Rastafaris, pero hablo de muchos más movimientos que son parecidos a este, ¿no? Como la Nación del Islam, que es un movimiento en el que estuvo el famoso Malcolm X en Estados Unidos, o algunos movimientos que tienen que ver mucho con problemas identitarios. La tercera parte, que es esta de las religiones ancestrales, y la cuarta, que es lo de espaguetis con albóndigas, tiene que ver con el monstruo espagueti volador y sobre todo con un montón de religiones satíricas o posmodernas, como la llamo yo, entre las que está, por ejemplo, la iglesia maradoniana de la que me comentaba antes, Bevillar, ¿no? Pero la tercera parte se la dedico a algo, posiblemente es la parte que más me ha gustado, junto con la última, ¿no? Pero especialmente esta, porque es lo que para mí ejemplifica perfectamente cómo ha surgido una nueva religión y cómo nosotros la hemos visto en directo, cómo ha surgido. Bueno, nosotros los que tenemos ya unos cuantos años, ¿no? Los que tengan 20 igual no, pero los que ya peinamos canas, pues sí, ¿no? Y son las religiones que tienen que ver con lo ovni, como llama el amigo Pablo Vergel a esto. Con esto no quiero decir que todo el fenómeno ovni tenga que ver con religiones. Ojo, no es eso, ¿no? Pero sí que hay un sector dentro del fenómeno ovni, o mejor dicho, hubo un sector, porque eso está muy de capa caída en la actualidad, un sector, especialmente en los años 60, 70 del siglo XX, en el que, incluso en los años 50, en el que un montón de personas que aseguraban haber tenido contacto con las entidades que hay dentro de los ovnis, aseguraban también que asumieron también un rol mesiánico. Es decir, de alguna manera los dioses eran los extraterrestres. En una manera es un intento de racionalizar también el fenómeno religioso. Es decir, las religiones tradicionales, los dioses están ajenos, están lejanos, son dioses abstractos, ¿no? En un mundo mecanicista como el de hoy, en el que impera la ciencia, a muchas personas les cuesta creer en ese tipo de dioses, y es comprensible, ¿no? Pero sin embargo, si en vez de pensar que son dioses abstractos que viven en un cielo inaprensible, pensamos que son dioses que viven en el cielo, pero en el cielo de verdad,
en el cielo de ahí arriba y que son extraterrestres y que desde la más remota antigüedad han estado guiando nuestros pasos o incluso nos han creado, eso es mucho más fácil de creer o de asumir que la creencia tradicional de las religiones, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece y yo creo que es bastante sensato pensarlo, ¿no? Y así hay dos vertientes en esto de las religiones ancestrales, ¿no? Está la vertiente un poco que podríamos llamar la vertiente Däniken, la vertiente de von Däniken, que es bastante sensacionalista y bastante cogida por los pelos. Y luego está la vertiente académica, y esto es muy interesante, porque esto se desconoce mucho en el mundo del misterio, ¿no? Hay numerosos investigadores de las religiones que proponen la idea de que quizás el origen de la religión, y hablo de un nivel académico, no hablo de un nivel divulgativo, ni mucho menos de un nivel sensacionalista como Däniken, aunque a mí Däniken me flipa, ¿vale? Y es la idea de que, ¿y si la religión, y si lo que nuestros antiguos llamaron dioses fueron, es fruto de un encuentro con ovnis, entendido lo ovni de una manera muy amplia, ¿no? ¿Vale? En la antigüedad, encuentro con unas entidades que venían de otro sitio, y ya puede ser extraterrestres, o puede ser que vengan de otra dimensión, o puede ser que vengan de otra realidad, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos antes de las apariciones marianas. Las apariciones marianas solamente se dan en sitios en los que el cristianismo está sentado. En el mundo islámico no se dan las apariciones marianas, pero se dan otro tipo de apariciones también, ¿no? Y si todas esas apariciones se iban dando de la más remota antigüedad y los humanos, para intentar racionalizar eso, llamaron a esos seres dioses porque lo veían superiores a nosotros. Bueno, pues resulta que la antropología, esto es muy curioso y también lo comento en el libro, hay un ejemplo brutal que sirvió para este tipo de académicos que no son demasiados, y además han sido muy criticados también, especialmente por los académicos más ateos o más descreídos. Pero hay un caso en antropología muy interesante que de alguna manera ha demostrado que eso pasa, eso que estoy diciendo, ¿no? Es decir, mira, hay una frase de Arthur C. Clarke, que es un escritor de ciencia ficción buenísimo, el autor de 2001, Odisea en el espacio, en la que dice, es la famosa tercera ley de Clarke, ¿no? Arthur C. Clarke dice en esa frase: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible para el que no la conoce de la magia. Es decir, imaginaos un pueblo perdido en la Melanesia, en el Pacífico, en el que de pronto un pueblo tribal que vive como han vivido toda su vida, en el que de pronto empiezan a desembarcar los americanos en plena Segunda Guerra Mundial, con sus aviones, con sus barcos, con sus latas de Coca-Cola, con sus comidas en lata, con su ropa, con todo, ¿no? La radio, flipan. Esta gente flipaba con sus armas. Bueno, pues eso pasó. Y eso lo tenemos testimoniado gracias a los antropólogos. Y eso es una religión, o un grupo de religiones que se conoce como los cultos cargo, que son un grupo de religiones que surgieron en esa zona, en la Melanesia, en la Segunda Guerra Mundial, y que se produjeron por el choque tan brutal entre unos pueblos prácticamente, no me gusta utilizar este concepto, pero es para que me entendáis, ¿no? Unos pueblos primitivos, de pronto con los americanos de los años 40, ¿no? Aquella gente, esos pueblos antes de ese momento creían en su religión tradicional, que como todas las grandes religiones tradicionales, giran en torno a la esperanza salvífica de los muertos. Es decir, ellos creían en sus antepasados. Son los antepasados los que se encargan de ayudarnos en esta vida y además los que se encargan de garantizarnos el paso a la siguiente vida, ¿vale? Claro, ellos vivían allí bien, con sus rollos, con sus problemas, con sus cosas, hasta que de pronto llegan los americanos con ese poderío tan brutal, ¿no? Ellos tuvieron que racionalizar ese encuentro y lo que hicieron fue, imaginad, ¿no? Tuvieron que decir, de hecho, lo dijeron, ¿no? Porque además te digo, esta gente lo han entrevistado y hay muchísimo material etnológico sobre esta gente. Dijeron, ¿y si nuestros antepasados no son tan buenos como los antepasados de los americanos? ¿Y si los antepasados de los americanos son mejores y nos dan más cosas? Y fueron más allá. ¿Y si resulta que los antepasados de los americanos están impidiendo que nuestros antepasados nos den los que les dan a ellos, ¿no? Fijaos qué razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y esto, desde luego, os invito a que lo busquéis ahora mismo en Google, a vosotros y a cualquiera de nuestros oyentes, que busquen cultos cargo y veáis algunas de las fotos. ¿Qué es lo que hicieron aquellas gentes? Una vez que los americanos se fueron, claro, los americanos mientras estuvieron allí los llenaban a todos con viandas y con de todo, ¿no? Pero cuando se fueron, pues los dejaron allí, aquí os quedáis y os pudrís. Cuando se fueron, claro, dijeron, bueno, ¿qué pasa? Nuestros antepasados no se enrollan, no nos dan lo que los americanos nos daban, los antepasados de los americanos tampoco, algo estamos haciendo mal. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a imitar a los americanos.
Empezaron a construir, por ejemplo, tanques de madera. Empezaron a hacer desfiles con palos como si fuesen militares. Empezaron cada mañana a izar una bandera americana. Y lo hicieron en varias islas, no en una solo, ¿no? Empezaron a considerar que los americanos eran los dioses. Y empezaron a imitarlos a ellos, ¿no? Hasta el punto de que en los años 60 surgió una última ramificación, aunque esto sigue pasando ya de hoy, una última ramificación de este movimiento, que es la religión, que es muy, muy interesante, de John Frum. Y esto es muy curioso porque hay un documental muy bueno de Richard Attenborough, que es un gran documentalista y antropólogo, que directamente le entrevistó al líder de este movimiento, que rendía culto a un tal John Frum. John Frum era un americano que había estado allí y que había prometido, supuestamente, que algún día volvería y les llevaría todo a toda aquella riqueza que durante un tiempo pudieron disfrutar, ¿no? Habían pasado ya como 20 años desde que John Frum había prometido aquello, pero no volvía, ¿no? Pero este señor le rendía, este pueblo, que era casi media isla de Nueva Guinea, le rendía culto a este tipo hasta el punto de que el símbolo que tenían era una chaqueta que un soldado americano se había dejado allí y les rendían culto como si fuese una auténtica reliquia, ¿no? Cuando le preguntaron, pero bueno, ¿quién es John Frum? Richard Attenborough descubrió que se refería a un soldado negro americano que había estado en la Segunda Guerra Mundial allí y que, pues, sin ninguna importancia ni más, pues dijo que algún día volvería y ya está, ¿no? Y lo de John Frum es porque era John From America, ¿vale? Bueno, pues es muy curioso porque en un momento dado de esa conversación, el Richard Attenborough le dijo, pero bueno, ¿por qué tenéis esperanza en que John Frum vuelva cuando han pasado 20 años y aún no ha vuelto? Y la respuesta que le dio el tipo, es brutal, la recojo en el libro, es, bueno, ¿y vosotros, los cristianos, hace 2000 años que murió vuestro Mesías y aún estáis esperando a que vuelva? Bueno, con esto ya quiero decir, imaginemos un proceso similar, Miguel, a este que estoy comentando en la antigüedad, ¿no? Y estoy especulando, no estoy planteando nada, ¿no? Pero imaginemos que en la antigüedad, un pueblo concreto de la tierra, imaginemos por ejemplo en Mesopotamia, hubiese tenido un encuentro parecido a nuestros actuales encuentros con humanoides en los ovnis, o a las apariciones marianas, o a las apariciones de jinns en el mundo islámico, algo así, ¿no? Una hierofanía, como diría el amigo Ángel Beitia, algo parecido a esto. ¿Cómo lo interpretarían? Sería muy difícil interpretarlo según sus registros. Tendrían de alguna manera que intentar racionalizarlo. Y es muy probable que pasase un fenómeno parecido al que pasó en lo de los cultos cargo, ¿no? Que empezasen a imitar ese comportamiento. Imaginaos, por ejemplo, que ese pueblo, en la antigüedad, y ojo, repito, estoy especulando, sus formas constructivas fuesen pirámides. La forma de, igual que los de la Melanesia hacían tanques pensando para que los dioses del americano se enrollasen con ellos, igual ellos empezaron a hacer pirámides para que los dioses que se habían ido también volviesen o hiciesen algo por ellos, ¿no? Y si no es un intento imitativo de conseguir que esos dioses volviesen, ¿no? A mí me parece razonable pensarlo por lo menos como punto de partida, porque tengo la firme convicción de que esos encuentros con lo sagrado se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Y cuando hablo de lo sagrado no me refiero a dioses, ni me refiero a extraterrestres. Yo tengo la firme convicción de que hay algo ahí que lleva desde la más remota antigüedad interactuando con el ser humano y que aún no sabemos exactamente qué es, ¿no? Podemos especular mil cosas, pero aún no lo sabemos, ¿no? Y no lo sabemos nosotros, igual que tampoco sabían ellos, claro. Interesante pregunta que hacía Miguel Navarro y bueno, la concesión de Óscar que da para pensar, ¿no? Alguien me está diciendo, creo que es Bebiar, ¿no? Francisco Bebiar, creo que te tienes que marchar, ¿no? Sí, os tengo que dejar porque tengo que trabajar esta noche y nada, mi última reflexión es, hablando de lo que estaba diciendo el tema de los dioses, de gente que ha tenido encuentros, por ejemplo, estos americanos en el Pacífico, a ver qué opinión tiene del libro de Defendámonos de los dioses de Salvador Freixedo, que es, él propone, pues creo que lo sabe, ¿no? Propone unas entidades que están dominando al ser humano a su antojo, para su beneficio, para coger su energía, entre comillas, a ver qué opina sobre esto. Y ya os dejo y nada, pues encantado y hasta la próxima. Venga, adiós. Gracias, Francisco. Hasta luego. A ver, a mí yo amo a Freixedo, ¿no? Me parece uno de los grandes maestros de la ufología y de otras muchas cosas. Pero también creo que se dejó mucho seducir por su antigua experiencia jesuita previa, que le llevó de alguna manera a intentar explicar todo el fenómeno ovni a partir de lo religioso, ¿no? No lo tengo tan claro. No tengo tan claro que eso sea así.
Porque, a ver, hay una cosa que pasa muy curiosa en esto, ¿no? No todas las manifestaciones de lo divino, de lo sagrado, repito, entendido de una manera muy amplia, esto de sagrado, se dan del mismo modo. O sea, por ejemplo, cuando se aparece la Virgen a unos niños de Fátima, lo primero que les pide es que le construyan una ermita allí, ¿no? Que eso es muy común en las apariciones marianas, que levanten una ermita. Sin embargo, cuando se aparece, por ejemplo, la diosa Shiva a un niño de la India, no le pide que construya una ermita. De hecho, casi seguramente no le pide nada, simplemente se le aparece y ya está, ¿no? Los jinns en el mundo islámico son una aparición muy curiosa, son algo parecido a una especie de demonios, pero no son demonios exactamente. Para que entendáis, en el cuento de las mil y una noche, la historia de Aladín, el genio de la lámpara, es un jinn para los musulmanes. Eso sería un jinn, ¿no? Sería una especie de... Es que ni siquiera no es ni un dios, ni es un duende, ni es una especie de un demonio, es algo intermedio entre todo esto, ¿no? Pero sí que suelen ser, entre comillas, malignos, o por lo menos tramposos, ¿vale? Las apariciones que se dan, por ejemplo, en África, que también se dan en muchos sitios, y hablo de sitios no cristianos, lo que suelen generalmente es asegurarles o darle alguna indicación de algo que tienen que hacer para que su vida mejore. Pero no es algo centrado en su vida después de la muerte, ni centrado en el fin del mundo, como suelen ser las apariciones marianas. Es decir, lo que quiero decir con esto es que las apariciones en cada sitio del mundo tienen que ver siempre, o sea, la comunicación que tiene con la entidad tiene que ver con lo que la sociedad en la que vive el testigo de la aparición de alguna manera necesita. ¿Me explico? Ese es un poco el rollo. Entonces, claro, eso para mí lo que deja claro es que no parece tan claro que sea la entidad la que tiene una narrativa, sino que la entidad de alguna manera se comunica con la persona y utilizan las creencias de la persona para manifestarse. No sé si me he explicado bien o se me ha ido mucho la olla, ¿no? Pero es un poco eso. Eso explica, por ejemplo, que un ejemplo, ¿no? Hay apariciones muy curiosas entre los indios, entre los nativos de Estados Unidos, anteriores a la llegada de los europeos, que luego se fueron redactando estas historias. Incluso también cuando estaban los europeos también hubo muchas apariciones en las que ellos veían algo parecido a lo que nosotros podemos llamar una virgen, pero no tiene nada que ver, ¿no? Veían también a una dama vestida de blanco, que según la cultura la llamaban de una manera distinta y algunas la deificaron, la convirtieron en dioses y otros no. Pero generalmente lo que les solía señalar o advertir eran que tuviesen cuidado, por ejemplo, con la caza del búfalo, o que tuviesen cuidado, por ejemplo, con explotar demasiado un terreno, o le recomendaba que se fuesen a vivir a un sitio distinto, ¿no? Es decir, son cosas en cada sitio de alguna manera se manifiesta de una forma distinta lo sagrado. Y eso indica que depende del testigo, depende de quién sea el testigo para que lo sagrado cree de alguna manera una representación que es lo que el testigo ve, ¿no? Así que bueno, yo recuerdo que leí ese libro de Freud hace muchísimos años y es muy interesante, sobre todo, más que por el intento de explicar el fenómeno religioso, por el intento de explicar el fenómeno ovni, ¿no? Porque el fenómeno ovni, como os decía, para mí es el último gran ejemplo de un movimiento religioso, en el sentido, no todo el fenómeno ovni, pero sí parte del fenómeno ovni, en el sentido de que han fundado auténticas escuelas religiosas en torno a ello. Hay algunos que han sido, y hay dos grandes, ¿no? Una de ellas es la cienciología, que la que comentaba antes el compañero Carlos Dueñas, que al final es una religión ovni, pero hay muchas más, ¿no? Los raelianos, por ejemplo, pero hay otras muchas que giran en torno a esta idea y que es muy interesante porque ofrece a los creyentes dioses, entre comillas, dioses de verdad, dioses físicos, no dioses abstractos. Pues Óscar, vamos a tener una aparición ahora mismo en la tertulia, no sé si es Mariana, yo creo que no. Una sorpresa para ti, no sé si lo conocerás, vamos a ver. Un segundito. Hola Óscar, sorprendido. Bueno, primero hombre. a todos los oyentes de Tertulia de lo Desconocido y desde aquí pues mandar un fuerte abrazo a Pedro y Eva. Muchísimas gracias. Pues como podéis ver, como puedes ver, Óscar, soy como Dios. Estoy en todos los sitios, pero no me veis. Primero, Óscar, debo felicitarte por Dios ha vuelto. Me ha encantado. Desde aquí tengo que decirte que ha sido un buen trabajo. La religión es el opio del pueblo. Una frase que creo que conoces muy bien su procedencia. Quizá tienes razón en lo que está contando. Ha distraído la humanidad, pero también ha ocasionado conflictos, tanto políticos como geográficos, incluso
culturales. Pero creo que todo el mundo tiene derecho a creer en algo. Y aquí es donde yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son las raíces de la libertad religiosa? Y también, para terminar, te voy a proponer una situación estrambótica. Imagínate que por un momento dado nos obliguen, tanto a ti como a mí, a creer en una religión. ¿Qué opciones tenemos de elegir? ¿Con cuál nos quedamos? Así que, Óscar, desde aquí, muchísimas gracias por tu amistad, por todo. Te deseo los mejores éxitos. Gracias, Pedro. Hasta la próxima y un fuerte abrazo a todos los oyentes de Tertulias de lo Desconocido. Nos escuchamos. Bueno, creo que lo conoces. Claro que sí. Ángel Bueno, Beitia, que ha querido... Además, ha sido justo mencionarlo, ¿eh? De verdad que al final resulta que va a ser Dios. Justo he mencionado yo a Ángel Beitia y aparece por aquí. He tenido una premonición y digo, mira, lo ha nombrado, yo estaba aquí y digo, mira, pues bueno, aprovechamos para, pues mira, dar las gracias y te hace una pregunta y una reflexión. Que bueno, Ángel Beitia es un grandísimo amigo, un grandísimo tío y un grandísimo profesional del mundo del misterio que yo creo que todos lo reconocemos, ¿no? A ver, vaya dos preguntas que me ha hecho, ¿no? A ver, yo tengo una cosa muy clara sobre el fenómeno religioso y cada vez lo tengo más claro, ¿no? Y lo tengo cada vez más claro porque yo últimamente además estoy estudiando antropología a nivel académico, estoy haciendo la carrera de antropología. Yo soy historiador de estudios, aunque no he ejercido nunca como historiador. Bueno, sí en mis libros, ¿no? Pero tal, y yo hace un tiempo me planteé estudiar antropología porque creo que para este tipo de investigaciones que estoy haciendo es muy importante conocer cómo es el método de trabajo de los antropólogos, ¿no? Los antropólogos tienen muy claro una cosa, y eso es algo que otras ciencias sociales, como los historiadores y demás, no lo tienen tan claro, ¿no? Pero yo sí lo tengo muy claro y los antropólogos también. Y es que el ser humano cree por naturaleza. Es decir, estamos programados para creer. La evolución nos ha programado para creer. ¿Qué quiere decir esto? Que la evolución nos ha programado para creer. Que en un momento dado de nuestra historia, cuando éramos posiblemente neandertales o sapiens, porque como bien sabéis son especies homínidas distintas, pero se acabaron mezclando, nos vino bien creer. Y os voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, una sociedad de Homo sapiens que, por lo que sea, tiene ya la firme creencia en que existe una vida más allá de la muerte porque su Dios, que resulta que es una piedra que tienen allí, le garantiza que la vida más allá de la muerte existe. ¿Vale? Imaginaos que, que conviven en un mismo contexto geográfico con otra cultura, con otra población que no tiene esa creencia. Y que llega un momento en el que estas dos poblaciones se enfrentan. La población que tiene la firme convicción de que existe una vida más allá de la muerte se va a enfrentar a la guerra con mucha más convicción y con mucho menos miedo. Y posiblemente son los que van a sobrevivir, ¿vale? Eso, en términos evolutivos, a ver, he hecho una simplificación muy ridícula, ¿no? Pero es para que lo entendáis. Eso en términos evolutivos lo que dice es que finalmente los más adaptados socialmente son los que sobreviven, ¿vale? Porque son los que, claro, evidentemente en una guerra, si los que creen en la vida más allá de la muerte se cargan a los otros, los que sobreviven son esos. Bueno, pues eso de alguna manera acabó haciendo que el ser humano, desde que nace, esté predispuesto ya a creer es que es muy difícil, en dioses, entendido de una manera muy amplia, ¿vale? Es así, para que lo entendáis. Sobre esto hay muchos libros y hay mucho debate académico al respecto, ¿no? Hay libros incluso que hablan exactamente de la configuración genética concreta. Hay un libro que se llama Gen de Dios que explica directamente esto, ¿no? Pero hoy en día lo tenemos bastante claro. O sea, no existe ni una sola cultura en la historia de la humanidad, ni actual ni pasada, en la que no hayan existido dioses o no haya existido una creencia en la vida más allá de la muerte. Ni una. O sea, no existe ninguna cultura atea. Nada. Por lo tanto, el ser humano, yo tengo una firme convicción de que estamos programados para creer. Los que no creemos, probablemente seamos mutantes. Es decir, probablemente tengamos algo ahí en nuestra configuración genética que hace que nos resulte imposible creer como cree un creyente, ¿no? El problema está, claro, en saber si hoy en día es igual de necesario o igual de adaptativo como fue en un remoto pasado, ¿no? Y eso es lo que hace, por eso cuando dice Ángel, lo de la libertad religiosa, es que realmente hay gente que no puede elegir. O sea, un ateo no puede elegir creer o no creer en Dios. Tú no puedes elegir si crees o no crees. A mí me encantaría creer, de verdad.
¿Por qué? Porque en algunos conflictos existenciales que todos tenemos me los solucionaría en parte el creer en Dios, ¿no? Realmente es una putada no creer en Dios. Pero también es una putada creer en Dios. Porque claro, cuando crees en Dios, te obliga también a tener una forma de vida coherente con esa creencia, ¿no? Y es muy difícil ser coherente con determinadas creencias en el mundo en el que vivimos, ¿no? Así que bueno, por un lado te digo que es muy difícil, esa libertad religiosa es muy difícil tenerla. Y luego lo que comentaba Ángel, de que si nos obligan a tener una religión, ¿cuál elegiría? ¿O cuál es eso? Bueno, no sé. A ver, por un lado, a mí me tira un poco el tema Rastafari, ¿no? Más que nada no sé por qué, no sé, me lo imaginaba, no sé por qué. Más que nada porque lo veo muy guay, ¿no? A ver, los cristianos beben vino, los Rastafari fuman marihuana, o sea que dentro de cabe. Aparte, yo soy un gran amante de la música reggae y demás, o sea que podría estar bien, ¿no? No sé, pero fijaos lo que os voy a decir. Resulta que al final, después de muchos años estudiando el tema de las religiones y demás, ¿no? La religión realmente, para mí, más bonita, más justa, más llevadera, en el sentido de que tampoco exige demasiado al creyente, es el cristianismo, con diferencia. Y ojo, hablo del cristianismo, no hablo del catolicismo, ¿eh? El catolicismo sí que exige un poco más. Me refiero al cristianismo en general, ¿no? Fijaos, por ejemplo, mira, hay un grupo religioso que yo lo menciono brevemente en el libro, que son los cuáqueros. Los cuáqueros son un tipo de secta cristiana protestante. Los protestantes, entre otras cosas, se caracterizan porque ellos no creen que tiene que haber intermediarios con la divinidad. Es decir, la comunicación con Dios tiene que ser de tú a tú, entre nosotros, el individuo y la divinidad, ¿no? Los católicos, como bien sabéis, dicen que eso no puede ser así, que hay un intermediario que es el cura y todo lo que es la estructura eclesiástica, ¿no? Y, los cuáqueros llevaron eso hasta el extremo, absolutamente radical, de que ni siquiera tenían pastores, ni siquiera tenían templos, ni siquiera tenían nada. Ellos se comunicaban con su Dios cada noche, rezando con su Dios. Además, su Dios, de alguna manera, era un Dios, como se llama en el argot académico, panteísta, en el sentido de que su Dios era todo. Su Dios venía a ser una especie de representación antropoide de la naturaleza, de alguna manera, ¿no? Los cuáqueros fundaron en Estados Unidos el estado de Pensilvania. Fueron uno de los estados que fundaron órdenes religiosas en Estados Unidos, como otros fueron protestantes también de otro tipo, calvinistas sobre todo. Y Pensilvania fue el único estado en el que jamás existió la esclavitud. ¿Por qué? Porque esa convicción que tenían ellos, los cuáqueros, de que todos tenemos derecho o incluso la obligación de comunicarnos personalmente con Dios, nos hace a todos iguales, a todos. Da igual el color, da igual el sexo, da igual la orientación sexual, da igual el país. Todos somos, para ellos, hijos de Dios. Y todos merecemos el mismo respeto, ¿no? Eso pasó en el año 1700. Para mí esa es una religión buena, ¿no? La religión en la que, primero, hay un respeto por la humanidad. Yo soy un ferviente defensor de la humanidad como proyecto para hacer algún día. Y eso es un ejemplo perfecto, ¿no? Dios sí, religión también, pero respetando a los demás. Y por desgracia, no hay religión en la que no exista falta de respeto hacia determinada gente, ¿no? No hay ninguna, ni el catolicismo, por supuesto que no, pero hay algunas que son una barbaridad, como por ejemplo el Islam, ¿no? A mí me da muchísima rabia cuando desde muchos sectores de ateos se critica de una manera brutal al catolicismo o al cristianismo y no se critica al Islam, ¿no? Cuando el Islam es una auténtica barbaridad en muchos aspectos. Es verdad que también hay escuelas distintas, ¿no? Como los sufís, que son otro rollo, muy, muy diferente, pero en general todas las religiones son bastante jodidas. Si no es con las mujeres, es con la gente de otra raza, o es con la gente de otro color, o sea, y al final todas son jodidas en ese aspecto, ¿no? Por eso al final esa religión, la de los cuáqueros, me parece la religión más bonita, la más justa y la más fácil de llevar, ¿no? Porque al final consiste en eso, ¿no? En comunicarse con Dios como mirando un día una puesta de sol en el mar, sin más, ¿sabes? Entrando en la recta final, nos hemos pasado ampliamente del tiempo estipulado. Te decíamos 1 hora, Óscar, llevamos 1 hora y media de grabación y daría para mucho. Y yo creo que te tendremos que molestar más adelante en otra ocasión porque se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero evidentemente también tenemos que ir concluyendo. Y quiero ir despidiendo, en este caso, a Miguel Navarro. Miguel. Bueno, si me permite, le hago una pregunta. Rapidísimamente que nos esperan para otra cosita. O sea, vamos rápidamente. Miguel, muy rápida. Mira, Óscar, sí. Te hago la pregunta como escritor. Yo se lo hago a todos los escritores que conozco, ¿vale? Aparte del orgullo de escribir el libro y la sabiduría que se adquiere, ¿se puede vivir de ello?
No. ¿O me decís lo mismo? A ver, yo te lo digo muy claro. Has visto que te has dado una décima de segundo en responderte, ¿no? A ver, yo no me puedo quejar. No me puedo quejar nada porque es verdad que mis libros se han vendido todos muy bien, ¿no? Y este especialmente, curiosamente, se ha vendido súper bien. Y evidentemente me ha ofrecido una cierta cantidad de dinero. Tampoco mucha, pero sí bastante apreciable, ¿no? Pero no para vivir de ello. Ni de lejos, ¿no? No porque, imagínate. A ver, os voy a poner un ejemplo y ahora te voy a hablar como editor y como escritor, ¿no? Porque también yo vivo esto de los dos lados de la barrera, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Si un libro cuesta 10 euros, un libro publicado con una editorial, ¿no? No un libro autopublicado, por ejemplo, que es distinto porque hay más beneficio, pero también hay menos ventas, se supone. Un libro cuesta 10 euros, que ninguno cuesta 10 euros, todos cuestan más, ¿no? Pero pongamos 10 euros para que sea una cifra redonda. En una editorial convencional, generalmente, te suelen dar de porcentaje de derechos de autor entre un 6 y un 10%. ¿Por qué pasa esto? Porque un 60% del precio de un libro se lo queda el distribuidor. El distribuidor es el que le paga al punto de venta final, al librero. Por lo tanto, de 10 euros, 6 se lo queda el distribuidor. Le quedan 4 a la editorial. La editorial con esos 4 tiene que hacer el libro, pero también tiene que pagar todo lo que supone hacer el libro, o sea, maquetación, correcciones, todo, ¿no? Y al final, al autor le da solamente lo que te digo, entre un 6, un 10, un 12%, siendo muy, muy, muy generosos, ¿no? Por lo tanto, imaginaos, ¿no? Si un libro cuesta, como te decía, si un libro cuesta 10 euros y al autor le queda 1 euro, pongamos, para poder ganar 1.000 euros al mes, que es bastante poco, tienes que vender 1.000 libros al mes. Y te puedo asegurar, y te lo digo como escritor, pero también te lo digo como editor, ¿no? Que en España hay muy poca gente que venda 1.000 libros al mes. Francisco lo podría también decir claramente porque él lo sabe como yo lo sé, ¿no? Pero es que os puedo decir, y no voy a decir nombres porque ya sea tal, ¿no? Pero nosotros en el mundillo yo tengo contacto con muchos editores y sé cómo funciona el mercado. A ver, hay gente como José Javier Vázquez o Belén Esteban que te venden 300.000 libros, ¿no? Evidentemente. Ahí hay otros factores que entran en juego. Esa gente sí gana dinero con los libros. Hay gente muy top, como, no sé, Almudena Grandes o Javier Sierra, que también pueden vivir de los libros porque venden muchos libros. Pero en un nivel intermedio, y una persona que hoy en día venda 5.000 libros, fijaos lo que estoy diciendo, 5.000 libros, ya es todo un éxito. Pero de verdad, hoy en día, pensad que un libro como Caballo de Troya, del Gran Benítez, en su momento vendió 2 millones de copias en España. Eso es una barbaridad impensable. Y no solamente se debe a la piratería, como muchas veces piensa la gente, sino a otros muchos factores. Por lo tanto, vivir de los libros es muy, muy, muy difícil. A mí me jode mucho porque, sobre todo, esto se lo tengo que explicar a muchos autores. Porque, claro, cuando uno escribe un libro, sobre todo su primer libro, sin conocer cómo funciona este mundo, se confía a veces en que lo va a petar, ¿no? Y de vez en cuando pasa que alguien lo peta y acaba siendo uno de estos grandes que vende libros como rosquillas, ¿no? Pero por lo general, a cualquier autor mío se lo digo, si tú consigues vender 1.000 libros, date con un canto en los dientes. Has vendido muchos libros. Porque es que es así. Yo os puedo asegurar que hay personas muy top, y hablo del mundo del misterio, que no venden más de 2.000 libros, de libros que son además bastante conocidos, ¿no? O sea, que es que la cosa está muy jodida y, por supuesto, vivir de esto, no. Ya lo sabe, Miguel. Pues si estaba pensando dedicarte a ello. No. Bueno, está claro que la verdad que hay que vender muchos libros para sacar un beneficio. Bueno, un beneficio, poder vivir de ello como acabas de explicar. Pero, ¿crees que, por ejemplo... Tenemos que concluir, Miguel. Tenemos que concluir. Concluyo. Es que es al hilo de lo que estamos diciendo. El tema de que le está haciendo mucha competencia Amazon a las editoriales. No, a ver, Amazon no está haciendo competencia a editoriales. Amazon le está dando la vida a las editoriales. Le está haciendo competencia a las librerías. Amazon. A las editoriales no ha dado la vida, sobre todo durante la época del confinamiento. Y especialmente por eso, pero no porque Amazon permite, lo único también que tienen acuerdos draconianos, si a un distribuidor normal hay que darle un 60, Amazon hay que darle un 65. Con eso os lo digo todo, ¿no? Pero bueno, que dentro de cabe bien. También os digo una cosa, un ejemplo de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, que publico habitualmente artículos en la revista Clio Historia, artículos de historia pura y dura, no relacionados con el mundo del misterio, os puedo asegurar que se gana más dinero con los artículos, y eso que hoy en día no es como antes, que sí se podía vivir también de eso, que con los libros. O
sea, pero sin la más mínima duda. Es así, ¿no? Pero no. Otra cosa es, por ejemplo, lo que estamos hablando, la autoedición. Yo soy un ferviente defensor de la autoedición. Porque sí, porque considero que hoy en día las redes sociales, si un autor es capaz de movilizar un grupo de seguidores, puede vender mucho y además ganar más, porque no depende de una editorial que esté detrás, ¿no? Yo soy un ferviente defensor de eso y creo que es el futuro. Ojo, yo creo que las editoriales, como no espabilen, las grandes editoriales van a sucumbir, porque la autoedición es muy potente y luego un fenómeno muy curioso que es que nosotros desarrollamos un poco en Guante Blanco, que es la coedición. Es decir, de alguna manera compartir gastos y beneficios entre la editorial y el autor. ¿Vale? Si a mí me cuesta hacer un libro 2.000 euros, hacer una tirada de 500 ejemplares, pagamos mitad del autor, pero el autor en vez de llevarse un 10% se va a llevar un 20%, por ejemplo. Entonces, ya es distinto, ¿sabes? Ya funciona de una manera diferente. El futuro está un poco en eso, en formatos diferentes. Y Amazon, que también son muy puñeteros para esto, también tiene un sistema de autoedición que es brutal y que también va a acabar quedándose con el mercado porque son unos cabrones. Sin duda se van a quedar con todo, ¿no? Nosotros tenemos que quedarnos con pues que tenemos que ir despidiendo. Miguel Navarro, muchísimas gracias. Pues nada, un placer. Bueno, ya sabes que el agradecimiento es mío, o mutuo, como quieras. Nos vemos en 15 días. Estamos ahí. Que tengan mucha suerte, Óscar Fábrega, que ya lo ha dicho que este libro lo está, petando o casi petando. Y nada, bueno, ha sido un placer compartir mesa con estas figuras como también Paco Granados, otro escritor. Sí, nuestro escritor particular. Nuestro escritor particular, que le tenemos mucho cariño. Y nada, Pedro, muchas gracias a ti por esta nueva etapa de este tipo, maneras de... Sí, inauguramos este formato, ¿no? Que hasta siempre era formato radio, pero ahora vamos también a salir dando la cara. Y en otras posibilidades, otro canal, un canal importante que nos va a emitir también en YouTube. Y al que damos las gracias, Misterio y Conspiración, por esa oportunidad que nos da, en este caso, Jordi, ¿no? La persona que lleva el canal. Qué bueno. Por eso, pues hoy estamos todos mostrándonos y hablando, pues, una tertulia muy interesante y escuchando a Óscar Fábrega, que estamos aprendiendo un montón. Como siempre, también de ti, Miguel, en todos los aspectos, y de Paco Granados. Gracias, Miguel, Pues nada, un abrazo para todos y buenas noches. Buenas noches, Miguel. Saludamos, despedimos en este caso a Paco Granados. Asís, una última cosita. Nada, ha sido nada, darle las gracias a Óscar por la clase que nos ha dado, la masterclass de historia sobre estas regiones. Sin duda. Y siempre se agradecen estas palabras y personas que tienen esa mente maravillosa, como yo digo. Yo soy incapaz de recordar muchas cosas. Y nada, que otro programita más y ya van unos cuantos, ¿verdad, Pedro? Pues mira, 6 años, un montón de audios en el canal de iVoox, 300 y pico largo, ya no sé, ya he perdido la cuenta. Y con mucha ilusión, mucha ganas de hacer programas y traer, fíjate, pues a personas de la categoría de Óscar Fábrega que esta noche nos acompañan, ¿no? Claro, la verdad que sí, que compartí estos momentos con yo los considero personas grandes del misterio y de la vida y de las redes sociales, porque Óscar es muy activo también, aunque ahora está de descanso. Y levanta pasiones, que no lo he dicho al inicio, pero levanta pasiones también las redes sociales, sobre todo en Facebook. Que sí. Sí, también cansa, por eso precisamente me tengo que quitar un poco del medio, porque también cansa. Ahora está un poco más recluido, pero bueno, dentro de poco volverá, seguro, por su fuero, seguro. Hay una cosa que os quiero comentar a ti, Paco, como andaluz, y a ti, Pedro, como de ascendencia andaluza. Granaino. Sí, y es uno de los objetivos que nosotros nos marcamos con Guante Blanco, con la editorial Guante Blanco, es precisamente fomentar el misterio en Andalucía. En el sentido de que a mí me da mucha rabia, precisamente por lo que estamos comentando antes, ¿no? Durante muchas décadas todo se ha hecho aquí en Madrid o en Barcelona. Y siempre ha habido como un rayo de descalificar lo provinciano, ¿no? Exacto. Como de decir que para que uno pueda tener una editorial en condiciones o para que uno pueda ser un escritor reconocido y tal, tiene que vivir en Madrid o tiene que vivir en Barcelona, y si no, no. Yo tenía muy claro que en Andalucía, y de hecho lo estamos demostrando, y lo sabéis perfectamente, no solamente por el montón de investigadores y escritores que hay relacionados con el mundo del misterio, sino también por el montón de jornadas y eventos que se hacen aquí, ¿no? Y nosotros desde un primer momento nos propusimos, primero, apoyar a escritores andaluces que quieran hacer cosas de misterio. Por supuesto, apoyamos a cualquier escritor, ¿no? Tú bien lo sabes, Pedro, que también no se trata de solamente publicar autores andaluces tampoco, joder, pero también apoyamos mucho todo este tipo de congresos y de historias, ¿no? Hemos patrocinado un montón de eventos así,
algunos muy cercanos a ti, Pedro, también, por cierto, pues, Paco, en Montemayor hicimos uno no hace demasiado, bueno, no hace demasiado, hace ya 1 año y medio, joder, cómo pasa todo. Pero eso, ¿no? Y desde aquí reivindico eso, ¿no? Que ya, igual que, por ejemplo, también sé que hay en Valencia un montón de gente haciendo cosas súper guapas, liderada de alguna manera por algunos de los amigos que hemos comentado, ¿no? Por Ángel Beitia, por Pedro, por Isma, por mucha gente guapa que hay allí haciendo cosas muy chulas, pero también hay gente en Galicia, también hay gente en el País Vasco. De alguna manera eso es lo guapo de España, ¿no? Y es lo guapo que tiene eso, que ya está bien, que también hay cosas muy guay en Madrid, también hay cosas muy guay en Barcelona, por supuesto, pero que hay muchísima gente muy válida en toda la geografía española. Y yo, hombre, yo tiro al final para la tierra, como os decía antes, en Andalucía hay un montón de gente, empezando por el maestro Paco aquí presente, Sin duda, de Córdoba. Gracias. Al que tenemos que despedir desgraciadamente, Paco, pero volvemos en 15 días. Estamos ya prácticamente. Sí, eso está ahí ya. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, Nada, Paco. A ti, Pedro, por contar siempre conmigo. Un abrazo. Terminamos con Óscar Fábrega. Bueno, publicación Dios ha vuelto. Editorial Guante Blanco, que ya la han mencionado. Y bueno, pues para adquirirlo, evidentemente, hoy es fácil, está de las redes sociales. Y nada, me queda que agradecerte. No sé si quieres decir una última cosa que no te hayamos preguntado. Nada. Agradecerte la presencia y el tiempo que nos has dedicado un día festivo. Especialmente agradecido. No te preocupes, ya sabes cómo somos los andaluces, creo que los días festivos son prácticamente todos. Así que nada, ha sido un placer y un placer conversar con vosotros. Como veis, habéis visto que yo me enrollo más que 15, ¿no? Yo soy muy pasional, como buen andaluz también, ¿no? Y me encanta hablar de las cosas de las que me encanta hablar. Y me puedo tirar horas hablando de mis movidas y de mis rollos, ¿no? Así que gracias por tener la paciencia de... Vamos a molestarte seguro, o sea que cuenta con ello, ¿eh? Bueno, será todo un placer, cuando queráis. Muchas gracias, amigo. Un gran abrazo. Un abrazo y a cuidarse. Igualmente para todos.